Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes al pie del cañón, estar con ustedes mandando en los programas paranormales, por lo menos haciendo que ustedes se hagan preguntas, digan esto si será el mundo como nos lo pintan o no lo pintan. Hemos tenido unos programas maravillosos el mes de julio, esta vez no va a ser la excepción, además porque es el cierre del mes de julio, volvemos a atender festivo el otro mes, y además, bueno, hay un festivo que no nos importa, que es el del 7 de agosto, que cae en un día ahí todo raro. Me refiero a que ustedes ya saben que el programa se emite los domingos de 8 a 10, pero cuando es domingo lo pasamos al lunes, pero hay un festivo que no cae así, es el del 7 de agosto. Y sus monjes, hoy con unos mantos blancos, hoy un poco más resplandecientes, pero píntelos de pronto en un cementerio con lluvia, con niebla, están protegiendo la caja de Pandora y a punto de abrirla para que salgan de ahí muchos temas muy interesantes. Uno de esos monjes, como está lloviendo, no hay antorcha, pero sí hay como una especie de hoz para cortar el pasto, esa hoz de la muerte, y la tiene nuestro amigo Toby. Toby, con las buenas noches, expectativas de un programa más, de un podcast más, adelante. Cancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora de los 40. Así es, muy contento nuevamente de poderlos acompañar y obviamente pues para todos los amantes de lo oculto y lo paranormal, aquí nos estamos dando cita con muchas noticias porque este mundo no para, Chancho, este mundo no para y cada vez salen cosas muchísimas más extrañas que uno dice, jue madre, cuando uno cree que no se puede sorprender, sale algo más raro. Exactamente, todos los días salen cosas raras. Cuando a veces la gente pregunta también por noticias, hoy vamos a contar una vaina muy importante, nos reservamos un tiempito para mirar, esto sí será, no, esto es un bodrio. Bueno, sí, saquémoslo, pero entonces manejémoslo de otra manera, porque precisamente es podcast, las noticias se sacan es al segundo, pero también por eso en la zona de misterios traemos cosas muy viejas, casos súper desconocidos, casos que incluso están pues irresolutos o que uno dice pues esto sí, esto no. Con respecto al invitado de hoy, de una vez le voy a preguntar a mi querido amigo Toby, sobre qué cree de ese poder que se hablaba antiguamente de la alquimia, que supuestamente a través de eso arrancó siendo obviamente una vaina para buscar oro, ¿no? Pero después de un tiempo, empezaron los químicos de la época a decir, bueno, si no estamos logrando oro, tal que saquemos el elixir de la vida o una vaina para correr rápido. Es decir, por ejemplo, en los videojuegos o en los cartoons, nosotros veíamos muchas veces cosas que uno dice, pero eso es un chiste, como que le quite la pedorrera a Pepe Le Pew o que se enamore de mí. O sea, la alquimia no solamente es la base de lo de que todo se convierta en oro, sino poder
controlar las personas, poder escuchar, o sea, como obtener poderes a través de pócimas. ¿Usted sí cree que eso fue alguna vez posible o eso siempre fue una bobería? De hecho, yo siento que las personas que llegaron como a tener ese estudio o esas capacidades de aprendizaje fueron unas personas muy inteligentes, pero que a la vez siento yo que de pronto ese conocimiento ellos no lo llegaron a compartir con muchas personas. Como No sé si desperdicio. hago entender, es como que ellos sabían que podían hacer cosas con temas químicos, pero pues obviamente, como quien dice por ahí, el que tiene el poder es el que tiene el conocimiento, es el que tiene el poder. Entonces yo creo realmente que esas personas de pronto podían saber qué era lo que se podía convertir o cuáles eran los elementos que se debían de combinar para hacer una pócima, pero pues como ellos eran los del conocimiento, pues me imagino yo que ellos eran como que pues nosotros sabemos, pero no nos vamos a poner a compartir esto, porque si nosotros nos ponemos a darle la información y todo el mundo aprende, pues entonces no sería una novedad. Pues imagínese usted, en algún momento alguien dijera como que sabemos la fórmula del oro, y el oro pues usted sabe que es, digamos que uno de los elementos más preciados o más costosos del mundo, donde todo el mundo aprenda a hacer oro, pues digamos que eso ya no tendría el valor comercial que tiene hoy en estos momentos. Exacto, bueno, esos son unos dimes y diretes, porque obviamente, pues, según las leyes del mercado, cuando hay mucho después, entonces baja, porque entonces sería lo mismo que el papel. Entonces uno dice, pero hay demasiado papel, el papel no tiene valor. Si hay oro y hay oro muy poquito, pues por eso es que vale arte. Pero tampoco de todas maneras se desprecia que todo el mundo tenga que, o sea, podría ser oro. Entonces uno siempre tuvo ese pensamiento de que todo el mundo iba a ser millonario. Pero por eso digo que a partir de ahí desprenden un mundo de cosas, porque lo que dice Toby, a lo mejor nos guardamos esos conocimientos, a lo mejor esto es solo para nosotros, y de pronto ya no necesito hacer plata. Yo lo que quiero es conocimiento. Entonces imagínese una pócima para enamorar viejas, una pócima para ser un duro en el mercado, ya que oro ni que nada, o sea, un berraco que estafe a la gente, pues. La gente, ay, sí, sí, papi. Entonces de ahí desprenden un montón de cosas también de humor, porque hay, por ejemplo, muchas películas que yo he visto de la famosa poción del amor o la poción número 8, número 9. El hombre siempre quiere tener a todas las mujeres a su haber, bueno, las mujeres también. O como la película El Perfume, por ejemplo. Bien, o sea, hay muchas cosas que son derivados de los alquimistas de algún modo, y por eso nuestro invitado de hoy, que es el gran Beto, nos va a contar muchas cosas de ahí. Un ocultista, además, el man dice que quiere hablar unas cositas de astrología, claro que puede, pero el centro va a ser todos esos potajes. Además, porque también dentro del mundo de los potajes y demás, no sé si usted se acordará, por ejemplo, no sé, que Lisa Simpson una vez estaba haciendo una vaina con con el Necronomicon o algo así, y empiezan a echar cosas y falta un ingrediente, y justo cuando ese ingrediente no se echa, se desaparece el demonio. A lo mejor uno tenía ahí la forma de controlar al demonio y faltaba cualquier pendejada, no sé, un pedazo de arroz, y uno estuvo de pronto a punto de tener la pócima mágica, todo. Sí, señor, tiene usted toda la razón. O está como el meme de la persona que está buscando como un tesoro, que está buscando como algo que ya cuando se arrepiente, y muestran como que si la persona hubiese cavado un poquito más era porque ya iba a llegar al tesoro. Sí, señor. Y aunque a usted le parezca increíble, querido Toby, o bueno, oyentes, la gente sigue comprando cosas. Siguen habiendo centros comerciales al respecto, que el murciélago y todo. Y ahí ya no, la gente no se muere es porque quiere tener un poder, sino porque obviamente si se toma una vaina de esas picha con alas de murciélago, con huesos y demás, pues se va a morir. Todo eso lo vamos a hablar hoy en la caja de Pandora de los 40. Así que aquí va el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no creer lo que se dice acá. Nosotros no vendemos verdades absolutas hoy más que nunca, y por favor abra bien sus oídos porque son 2 horas de mucha información muy poderosa. Señores, damos apertura a la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Recuerden,
arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40 para que se puedan conectar con nosotros. El gran DJ Toby, aparte de sus investigaciones, tiene reportería. Varios oyentes se reunieron con él y está sacando de varios grupitos de historias, 2, 3, 4, 5 oyentes, y eso me gusta porque salen distintas historias a la vez o a la vez coinciden sobre historias muy parecidas. Muy interesante. Mire, se reunió con unos muchachos y esto fue lo que le dijeron. Voz Populi, historia, reportería con DJ Toby en la caja de Pandora de los 40. Estamos en esta noche a través de la caja de Pandora de los 40. Nosotros siempre tenemos micrófono abierto y pues en esta oportunidad estoy con Daniela. Bueno, Daniela, bienvenida a nuestro programa de sucesos paranormales y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ha sido de pronto lo más paranormal que te ha ocurrido en la vida o que de pronto tus papás, tus abuelos o que alguna persona que tú conozcas le haya ocurrido? Uy, yo creo que cuando era más pequeña y me acababa de mudar como a la casa, ¿Sí? Estaba caminando al lado de un ventanal grande y como que de reojo vi el ventanal y se los juro que vi la cara de Jesús. O sea, yo no sé, pero yo no sé qué era, pero era como la cara de un señor así, de los que ves en las películas así religiosas. Sí, y yo dije, y me tocó salir corriendo, llorando a la... ¿Y tú por qué crees que de pronto en ese lugar o en esa ventana precisamente se te presentó Jesús? ¿O por qué crees tú que era Jesús? ¿Pudo haber sido de pronto otra persona, un vecino? ¿Por qué lo asocias tanto con eso? No sé, yo creo que es porque uno ve muchas películas. Ok. Y entonces yo creo que acaba de ver como esas películas religiosas porque era Semana Santa. Ah, ok. Entonces como que se me quedó la imagen y yo dije, uy, se me Puede ser de presentó. pronto entonces algo como sugestivo. También puede ser, pero... Ok. Pero yo estaba muy chiquita, entonces yo creo ¿Y que qué era algo Jesús. más paranormal o solamente eso? No, que yo recuerde solamente eso. Ok, y por acá estoy con... Manuela Pulgarín. Bueno, Manuela, ¿qué ha sido lo más paranormal que te ha tocado vivir a ti o a otra persona allegada? Bueno, esta es una experiencia que nos ha tocado mi mamá y a mí, y es que una vez fuimos a Carmatarrúa en un viaje de pensamiento ancestral de la universidad. Ok. Y allá estuvimos 3 días amaneciendo, pues visitando la cultura de Cármata, que es el resguardo indígena. Y en las noches solíamos hacer una armonización con el mayor. En una de esas noches nos tocó un episodio bastante fuerte porque una de las personas que nos acompañaba pues tenía esquizofrenia. Lo voy a contar así abiertamente. Sí, tranquila. Entonces eso fue muy impactante porque el mayor se dio cuenta y lo que hace él es que nos iba a hacer una armonización, pero ya con ese conocimiento el procedimiento era diferente. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que estábamos sentadas mi mamá, yo en la mitad y el muchacho. Y de un momento a otro yo sentí como un escalofrío y sentí como las manos muy temblorosas y el mayor empezó a hacer un canto que me dejó a mí como en estado de trance. No podía despertar, eso duró como 15 minutos. Eso fue pues no sé por qué no lo he hecho, pero se podría comparar algo así como con la parálisis del sueño, que uno siente que está consciente pero no se puede mover, ¿o es un proceso diferente? Es algo así como la parálisis del sueño, la diferencia es que yo estaba despierta y yo estaba consciente, yo estaba en un estado de trance, no podía... podía abrir los ojos, no podía moverme. Y mi mamá entró también como en un estado de temblor y algo. Y yo sentía como se movían las personas alrededor. Vino el mayor y como que me tocó la cabeza. O sea, eso fue una cosa increíble que al caso es que cuando pude abrir los ojos ya estaban todo el mundo en posición diferente. O sea, nos habían cambiado. Eso fue como lo más fuerte. 3 días bastante intensos, la verdad. Y ¿cómo lo describirías tú? ¿Algo como que cualquier persona lo podría hacer o solamente unas personas que se sientan preparadas para realizar este tipo de actividades? Yo creo que cualquier persona que esté dispuesta a vivir una experiencia lo puede vivir, pero sobre todo una persona sensible es propensa a sentir ese tipo de cosas. ¿Y ese tipo de actividades para qué le sirve a una persona? Pues sobre todo es para armonizarse, para tener un ritual, digamos, más indígena, más como diferente a lo que uno viene acostumbrado. Ok, y por acá tengo otro invitado. Bienvenido, parcero, ¿cómo vas? Hola, me presento, soy Alejandro. Alejo, la misma pregunta para vos. ¿Qué ha sido lo más paranormal que te ha pasado en la vida o que de pronto en el entorno de tu familia les haya sucedido?
Ay, la verdad, cada vez que se me presenta como ese recuerdo de que hay algo paranormal que pasó en mi vida, me remito a mi casa de la infancia. Mi casa era una casa familiar, un edificio de 3 pisos. Yo vivía en el tercero. En el segundo vivía mi tío con la esposa. Y en el primero estaba abandonado, no había nadie, la verdad. Lo utilizaban como almacenamiento para el trabajo de mi tío. Pero como las casas tienen la misma estructura, ¿cierto? Sí. Desde el primero hasta el tercero. Un día yo fui a visitar a la casa de mi tío y estaba, pues nada más la esposa. A mí me gustaba mucho estar allá porque le ayudaba con el aseo, hablábamos, qué más. Y pues un día decidí hacerle una broma en el primer piso que estaba abandonado, porque mis amigos jugaban en la acera de afuera. Y todos en la cuadra creían que ese era pues la casa abandonada, que acá ya pasaban cosas, que no sé qué. Y por eso le decidimos hacer la broma. Resulta que tratamos de cerrar una puerta, ¿cierto? Ya no hay nadie. Cerramos la puerta súper duro para que se escuchara hasta afuera. Cuando de repente, más atrás, en un sótano que queda abajo, la perra de la casa, que había una perrita, empezó a ladrar. Súper fuerte. Sí, era sí, súper feo. Empezó a escuchar cosas. Y nosotros súper alarmados. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Y pues siguen la noción de que en ese sótano nadie entra. Nunca sabemos qué pasa ahí. Y le tenemos, la verdad, mucho miedo. Hasta el día de hoy todo recuerdo y me da mucho miedo. Y pues, sí, eso pasó. Y la verdad, después, cuando pasó eso, al día siguiente, en la misma estructura que está mi cuarto, ¿cierto? Como comenté, mi cuarto quedaba exactamente debajo del sótano. O sea, y por alguna razón cuando me levanté sentí que algo me jaló las patas. O sea, yo no sé qué pasó, pero algo me jaló. Me caí, lloré, salí gritando, pero fue una experiencia, la verdad, que wow. ¿Y la casa tiene de pronto alguna historia? ¿Ustedes se colocaron a investigar qué había detrás o simplemente ustedes vivían como tranquilo y se empezaron a realizar esos hechos? Pues de la casa, que yo sepa, es que en el primer piso, a ver, usaban como chatarra, ¿cierto? Eran diferentes chatarreros y demás. Y ahí, cuando se morían chatarreros, le hacían el velorio, porque no tenían mucha familia ni nadie. Entonces pensábamos que de pronto ese lugar, sus almas están atadas a ese lugar. A eso, y es como... Sí, la verdad, uno se queda pensando como muchas cosas han pasado en esa casa. También a mis hermanos les han pasado cosas en el segundo piso. Y uno queda como perplejo de las cosas que les cuentan, pero sí, hay una historia por allá, pero no quiero ir muy a fondo. Ahí está entonces, invitados en esta noche a través de la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal. Son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre un placer estar con todos ustedes aquí en la caja de Pandora. Domingo a domingo no vamos a descansar. De hecho, en lo que estamos trabajando es en el berriondo estudio audiovisual para poder, digamos, tener la parte audiovisual como lo hicimos en la temporada pasada. Mire, Toby, que de hecho yo estaba mirando la vez pasada, porque Toby tiene el conteo, digamos, general, es decir, de cualquier cosa que hayamos hecho. Es decir, él siempre suma tanto el audiovisual como el podcastero, y obviamente ahí ya nos pasaríamos de los 100 capítulos. En solo podcast tenemos 90 capítulos, 91 capítulos, 92 capítulos. En solo podcast, querido Toby. ¿Y sabe cuándo es el cumpleaños de este programa? Es decir, un cumpleaños de la fecha, pero pues no de los programas, porque es diferente. Es un 3 de septiembre. El 3 de septiembre del 2023 fue que arrancó este programa. O sea, ya va para 2 años.
Ya va para 2 años, querido Toby. Entonces, lo que estamos haciendo es mirando a ver cómo podemos tener los audiovisuales que fueron mal contados, como 10 o 12 programas que hicimos el año pasado. Eso es igual. Si usted dice no entiendo mucho de lo que me hablan, váyase para el playlist de YouTube. Ahí está súper organizado. Ahí están solo los podcasts y están también los audiovisuales y todos en una misma lista. Por eso es que Toby le hace un conteo superior a los 90, que llevan más de 100. Cosa que me parece fantabulosa. Escríbanos, @elchancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora, los 40. Voy a arrancar por el contrario, antes de contarle a él, al señor Toby, de qué vamos a hablar. Cuando a usted le preguntan sobre misterios inexplicables, bueno, siempre son misterios en los programas paranormales, pero ¿qué te llama más la atención, Toby, cuando se desaparecen las personas? Cuando hay casos de esos de Crónica Roja que no se sabe quién es el asesino, cuando hay, por ejemplo, temas relacionados con, no sé, los extraterrestres, y entonces uno dice, pero venga, ¿sí serán extraterrestres o serán aquí mismo algunas entidades del gobierno que nos quieren volver loco? El mismo tema de las conspiraciones, como decir, todo esto es una trama política, o no, todos son amigos, o todo es plata. ¿Qué es lo que más generará interés? Yo de una vez le digo, mire que había un canal que era de solo vainas paranormales, que era el ID, y terminó convertido en solo crímenes. Intuyo yo que el señor dueño del canal dijo, lo que más le interesa a la gente dentro del producto paranormal es la investigación de los crímenes. Habrá hecho pues un focus group, asumo. Pero a vos, ¿qué te interesa dentro de lo inexplicable? Sancho, yo creo que, o sea, que cada una de las cosas tiene como su misterio, ¿sí me entiendes? O sea, como por ejemplo, si van a hablar de extraterrestres, pues todo el mundo va a querer saber por el tema de los raptos, qué pasa con los raptos. No se pone a hablar de los crímenes sin resolver, pues digamos que las personas dentro de su, no sé si conocimiento o sus ganas de conocer un poco más la historia, empiezan como a decir, uy, al policía le faltó tal cosa. No, es que yo creo que les faltó como investigar, o sea, como que la gente se mete en el papel de la policía, de qué hubiesen hecho ellos. Entonces yo siento que cada uno de los elementos o cada uno de los programas que pueden surgir en cualquier tipo de programa es precisamente eso, o sea, como que llamar la atención de qué haría uno en ese caso de ser raptado, en qué haría uno si fuese un investigador, no sé, si una persona en algún momento, que nosotros también ya lo tocamos en un programa, y es que hay personas que tienen como a veces ese instinto de asesino, de asesina, de lo que sea. A veces esas personas también podrían jugar como que, pues madre, o sea, yo siendo el asesino hubiese hecho tal cosa. Ok, muy bien lo que dice Toy. Claro, misterios hay muchísimos y obviamente cada uno le buscará como su intención. Siento que a veces nosotros mismos, por lo del tema colombiano, nos interesan todos esos temas como de Crónica Roja. Lo que dice usted, ¿quién será el asesino? El policía no hizo esto, al policía se le olvidó esto otro. Mire que de CSI, mal que bien, hay 4 franquicias. O sea, no solamente está la normal, sino hay un Vegas, hay un Miami, creo que hay otra por allá en Alaska, si no es mal. El NCSI, pues va uno a ver y pues es el mismo CSI, sino que con otro no. Entonces, a la gente le llama mucho la atención eso, pero cada misterio tiene su cosita, que los extraterrestres, que los jugadores, o sea, los misterios cuando me refiero, por ejemplo, de esos manes contadores de cartas tipo por Rayman y demás, o sea, hay muchas cosas raras. Por eso, o traigo a colación el tema, porque metieron todo en una bolsa en España, todo. O sea, juepucha, ¿qué será? Que mataron a una niña, que violaron a un personaje, que este man se murió y nadie sabe por qué se murió, que vainas políticas. Y salieron 3 cosas, y resulta que lo curioso es que las 3 cosas que salieron, la gente no tiene recordación, como, pero venga, ¿y eso en qué momento pasó? Me parece muy chistoso, muy curioso, que los 3 casos que salieron en España, la gente dice, pues nosotros la verdad no lo recordamos, y se los voy a narrar a usted. Encontramos en Twitter, o bueno, es de Facebook para Twitter, lo que de pronto nos deja también un margen de que alguien se lo puede inventar, más allá si los expertos obviamente dicen, pero es que no, yo no me acuerdo de esto, pero escuchémoslo. En marzo de 1982, el radioaficionado catalán Jordi Estany reportó haber captado durante varias noches consecutivas extrañas transmisiones en frecuencias no asignadas, mientras operaba desde una cabaña en el valle de Arán, el Lleida. Las grabaciones recogían voces femeninas susurrando
susurrando en latín antiguo mezclado con sonidos de gritos apagados y lo que parecía ser una especie de canto fúnebre. Las interferencias ocurrían siempre entre las 2:13 de la mañana y las 2:22 de la mañana. No coincidían con ningún fenómeno atmosférico registrado por el Instituto Nacional de Meteorología. Tras enviar los audios al Instituto de Estudios de lo Anómalo de Zaragoza, se descubrió que los fragmentos en latín coincidían con oraciones prohibidas del Códice Giga, un manuscrito medieval también conocido como la Biblia del Diablo. Un estudio fonético realizado por el lingüista Abelardo Ma determinó que la voz principal tenía una frecuencia irregular, podía ser emitida por cuerdas vocales humanas. Cuando un grupo de investigadores intentó localizar el origen de la señal en junio del mismo año, uno de los técnicos desapareció durante una tormenta eléctrica repentina y su equipo fue hallado 36 horas después, completamente fundido. El caso fue silenciado tras la intervención de una unidad especial de la Guardia Civil, y aunque Stani publicó parte de los registros en una revista especializada poco antes de morir, en 1990, hasta hoy varios montañistas afirman escuchar extraños ecos en esa misma franja horaria, sobre todo en los meses fríos. El lugar ha sido evitado por radioaficionados desde entonces y el fenómeno no ha vuelto a documentarse en medios oficiales. El eco maldito del Valle de Arán. Hay otro, los peregrinos de sombras en Finisterre. En 1979, durante el otoño del 79, varios vecinos del municipio de C, en Galicia, reportaron la aparición de un grupo de figuras encapuchadas caminando en dirección a Finisterre por la carretera comercial CP 2301, siempre justo antes del amanecer. Lo peculiar era que estas figuras no emitían sombra, iban en silencio absoluto y desaparecían al llegar al cruce del cementerio del Lago Steyr. Entre los testigos se encuentra Manuel Seón, que es un camionero local que los vio 2 veces y los describió como fantasmas densos, más oscuros que la noche misma. Un fotógrafo alemán de paso por el camino de Santiago, Gunther Albrecht, logró capturar una serie de imágenes con una Rolleiflex el 14 de octubre de ese año. En las fotos aparecían los cuerpos encapuchados, pero al revelarlas se observó que carecían de pies y proyectaban una distorsión leve en el entorno, como si la luz se doblara a su alrededor. Las imágenes fueron analizadas por el Archivo de Fenómenos Paranormales de la Universidad de Complutense, que no encontró ninguna manipulación. El fenómeno desapareció a finales de noviembre, coincidiendo con una tormenta severa que destruyó parcialmente el antiguo faro de Finisterre. Los lugareños lo relacionan con una leyenda celta sobre las almas que no completaron el camino, aquellas que mueren antes de llegar al fin del mundo. El fenómeno nunca se repitió con tal intensidad, y aunque en algunos años posteriores los peregrinos nocturnos afirmaron escuchar pasos detrás de ellos, pues nadie continuó con el cuento. Y finalmente el caso de la habitación 303 en el Parador de Úbeda en el 71. En el verano del 71, el Parador Nacional de Úbeda, construido en un antiguo palacio renacentista de Jaén, fue escenario de un suceso que marcó su historia. Un huésped madrileño de 43 años, Lorenzo Carranza, desapareció sin dejar rastro después de registrarse en la habitación 303. El personal notó su ausencia tras 2 días sin salir ni responder. Al entrar en la habitación, encontraron su maleta sin abrir, la cama intacta y una capa de escarcha delgada sobre el suelo. A pesar de estar en pleno agosto, no había signos de entrada forzada ni registros de su salida por las cámaras. Los investigadores encontraron en una de las paredes del baño una inscripción apenas visible bajo la pintura: "Yo también vi la grieta". Durante las siguientes semanas, varios empleados reportaron sentir una presencia pesada en el pasillo de la tercera planta, acompañada de golpes suaves en la puerta 303 a medianoche. Aunque nadie ocupaba la habitación, una mucama sufrió una crisis nerviosa y pidió el traslado tras asegurar que vio un hombre demacrado mirándola desde el espejo mientras limpiaba. A raíz del escándalo, la habitación fue cerrada hasta 1987, cuando fue remodelada y renumerada. Sin embargo, los turistas y los trabajadores afirman que aún hoy el número original aparece brevemente sobre la puerta durante ciertas madrugadas. El expediente de Carranza sigue abierto como desaparición no resuelta y su familia nunca aceptó una explicación oficial. El Parador continúa operando, pero evita hablar del caso públicamente. Este caso está increíble. Imagínese un tipo que entra en una habitación en un hotel y usted llega y no hay nadie, y entonces que se supone que lo comió una grieta o un monstruo que vino en una grieta, pero entonces lo curioso es eso, nunca hay cuerpo, no hay nada, y los que siguen llegando ahí siguen reportando algo pesadísimo. De los 3 casos me pareció el más interesante. Toby, ¿usted qué opina de los 3 casos que le hablé? Sancho, me parece chévere o más llamativo el caso, por ejemplo, de que no producía sombra. Ok, que no producía sombra. Los peregrinos, los manes en la carretera. Curioso porque también lo que dice el camionero y todo, como que ya estaban a punto de encontrar la verdad y ya, como que se les olvidó y dejaron de molestar y tal. Ya no, después no había caso. Muy, muy interesante esto que se cuenta acá. Pues ahora le doy el pase gol, querido Toby, sobre la
gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué historias hay de la gente? Historias de terror. Y claro, Chancho, la gente siempre se reporta con nosotros a través de nuestras redes sociales, se las recuerdo, @elchancho414 y @DJTobyFM. Así ustedes se comunican con nosotros siempre para enviarnos, ¿cómo se dice? Sus historias, sus testimonios, también que nos envían sus videos. Y en esta oportunidad, pues nos envían una historia llamada La Noche Roja en Rila. Así se llama la historia. Dice: en lo profundo de las montañas de Rila, esto queda en Bulgaria, bajo la luna llena agrietada por las nubes negras, el antiguo pacto de entre los clanes fue roto. Una tribu llamada Blastari Ai Nopti es como una aristocracia, como una dinastía de vampiros asentada en las ruinas de este lugar de Rila. Emboscaron a un grupo de licántropos durante el festival de cosecha de Raslo. Los vampiros, liderados por la condesa Dracul, buscaban alimentar su sed con la sangre de los hombres de esta tribu, siempre los hombres lobo, que por los siglos de los siglos protegieron la región de intrusos sobrenaturales. Esa noche, 12 cuerpos de lobos quedaron colgados entre los árboles desangrados y abiertos como una advertencia. Pero los licántropos no olvidan. Bajo la guía de Dejan Belkop, un alfa exiliado por la brutalidad, los Karbari convocaron a sus clanes dispersos desde los Balcanes hasta el Plovdiv. El 14 de octubre del 2023, durante la luna del otoño muerto, más de 40 hombres lobo descendieron sobre el monasterio en ruinas, donde los vampiros celebraban una misa de sangre con aldeanos desaparecidos de Dubnista. La batalla fue despiadada: colmillos contra garras, fuego sagrado contra hierro maldito. Las criptas se tiñeron de rojo y el eco de los alaridos se oyó incluso en los pueblos cercanos. Elisabetta, montada sobre un corcel negro de ojos sin pupilas, abatió a 10 lobos con una espada curva antes de ser derribada por el propio Dejan, que en forma híbrida le desgarró el abdomen y le arrancó el corazón con sus fauces. Pero la victoria tuvo un precio. Más de la mitad del clan murió. Los muros del monasterio colapsaron durante la lucha, atrapando a vivos y muertos en un festín de piedra y sangre. Desde entonces los lugareños aseguran que los bosques cerca del monasterio siguen malditos. Las noches sin luna huelen a hierro y carne podrida, y los gritos de agonía aún resuenan entre los pinos. Algunos dicen que la guerra no terminó, que nuevos vampiros migran desde Transilvania y los lobos del norte se acercan. Bulgaria, tierra de santos y demonios, vuelve a teñirse de rojo bajo la promesa de otra noche sangrienta. Esta historia la envía Juliana Beltrán desde Sogamoso. Historias que nos comparten en esta noche paranormal, y recordándoles a ustedes que si tienen algo para compartirnos, lo pueden hacer a través de numeral La Caja de Pandora, a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Así de fácil pueden participar. Me parece muy, pues, igual ya había leído la historia, evidentemente, o por lo menos la conocía porque llegó a mi red social, pero lo que de pronto no les va a sorprender es el adicional que pone Juliana. Dice que es amante de las películas relacionadas con los hombres lobo, con Underworld y demás, que se las ha repetido 1000 veces. Incluso ella, allá viviendo en Tunja, en Villa de Leyva, en Sogamoso, bueno, toda esa zona fría, dice que a veces imagina que están esos guerreros y los puede imaginar incluso en su pacto. Entonces, ya después de leer la historia o releerla, o que Toby la relea, que creo que queda muy obvio que sí le fascina todo eso de la sangre y los hombres lobo y demás. ¿Y Toby qué opina de la historia? Bueno, Chancho, a mí me gusta mucho ese tema porque, pues, obviamente mucha gente lo tilda como de no, que esa película no aplica, que esto y lo otro, pero cuando leo como ese tipo de historias, tengo muy referente en la mente la película de Crepúsculo, que es precisamente como una pelea de hombres lobo con vampiros. Sí. Pero sí siento, pues, obviamente que es como muy fantasiosa. Pues de pronto como eso se vendió más como un tema como de amor y demás. Se veía un poco como soft, pero o sea, hay películas en que se han vuelto pedazos. Las de Underworld obviamente eran más serias, evidentemente. Bueno, ahora vamos a cerrar esta zona de misterios con algo que seguramente la gente conoce, que es el proyecto del Libro Azul. Obviamente daré contexto, pero esto es algo que supuestamente derivó en la década del 2010. O sea, es que cómo pasa el tiempo, muchachos. Estamos en la década de 2020. La gente a veces como que, yo no sé si por la pandemia o lo que sea, omite que pasaron esos 10 años. No, muchachos, ya estamos muy viejos. O sea, estamos de hecho en la mitad de la década del 2020. Estamos muy
mucho más cerca del 2050 que del 2000, para que usted lo piense. Entonces pille y verá esto. El científico que desapareció tras desenterrar el legado del libro azul. Que no sepa, el proyecto del libro azul, el Project Blue Book, fue una operación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, oficial, esto fue real, activo entre 1952 y 69, destinado a recopilar y analizar reportes de objetos voladores no identificados. Aunque se archivó oficialmente con la conclusión de que no existía ninguna amenaza para la seguridad nacional, que no se encontró evidencia de tecnología más allá del conocimiento actual, muchos ufólogos han señalado que gran parte del contenido realmente importante fue clasificado o manipulado, y desde entonces el libro azul se ha convertido en una suerte de caja negra del fenómeno ovni moderno. En 2013, el astrofísico británico Dr. Alan Whitrow, profesor asociado a la Universidad de Leicester, anunció que había recibido acceso a una colección privada de documentos no publicados pertenecientes a un subproyecto clasificado del libro azul, conocido internamente como el sector Z12. Según Whitrow, estos documentos provenían de un archivo filtrado desde Wright-Patterson, AFB, por un exmilitar fallecido en 2008, y contenían informes sobre análisis biológicos de tejidos no humanos encontrados en accidentes aéreos entre el 54 y 63, así como fotografías térmicas de objetos esféricos volando sobre Nevada en trayectorias imposibles. Voy a hacer aquí un paréntesis y es, ojo a ese detalle, tejidos no humanos, como si encontraran un pedazo de piel o algo grande, un brazo de un alien, y eso ya de por sí pues es absolutamente lo que quiera, peligroso, misterioso, asqueroso. Pero si usted se remite a lo que pasó un par de años en el Congreso, cuando esos mismos oficiales, o sea, no Pedro Pérez, no un loco de la calle, sino nosotros trabajamos en la CIA, en la NASA, en todo lado, y podemos dar fe de que hemos encontrado vida extraterrestre, nos centramos solamente en el tema bacterial. Y eso sí, pues, porque si cae un meteorito, pues obvio que tiene vida extraterrestre, porque habrá bacterias o microorganismos extraterrestres. Y uno no lo piensa como el extraterrestre gigante con 8 manos. Que olvídese que tiene que ser así súper grande y súper gigante. Cae una gelatina, cae una vaina de grande de una pelota de tenis, eso ya es de verdad para que nos estuviéramos cogiendo las cabezas y dando vueltas y en círculos. Pero nosotros somos todos como, no. Exacto, si no es el pulpo gigante con 8 manos, no es que no tiene que ser el pulpo gigante con 8 manos. Y por eso hago este paréntesis, porque es parte fundamental de esa investigación. Imagínense, tejido de piel extraterrestre. Tras realizar una presentación privada a colegas de Oxford en mayo del 2014, donde mostró imágenes de un supuesto cráneo alargado que había enviado un laboratorio sueco para esta datación por el carbono, el doctor Whitrow comenzó a recibir advertencias por correo electrónico desde direcciones cifradas que luego desaparecerían. En entrevistas posteriores comentó que sentía vigilancia constante, que encontraba su oficina alterada sin señales de entrada forzada, que en una ocasión su coche apareció a 10 kilómetros del lugar donde lo había estacionado con el motor caliente. En noviembre de ese año, su departamento fue evacuado por una supuesta fuga de gas, sin que se encontrara evidencia de ninguna fuga. El 2 de febrero de 2015, Whitrow debía presentar su investigación completa en una conferencia científica en Berlín. Nunca llegó. Su vuelo salió de Heathrow, pero los registros muestran que no desembarcó. Su pasaporte y pertenencias aparecieron dentro del avión, pero no hubo grabaciones suyas pasando por migración ni abandonando la terminal. Las autoridades británicas inicialmente lo trataron como un caso de persona extraviada, pero en 2017 el Ministerio del Interior clasificó su especie. El laboratorio sueco donde había enviado el supuesto cráneo negó públicamente haber recibido muestra alguna, aunque un técnico filtró por Reddit una imagen de un informe interno con anomalías genéticas no atribuibles al ADN humano. ¡Ojo! No atribuibles al ADN humano. Actualmente su investigación permanece pues sin publicarse oficialmente. Una copia parcial de sus notas fue rescatada por un colaborador cercano y subida de forma anónima la red Tor en 2019 bajo el nombre clave Whisper Z2. En esos documentos, Whitrow afirmaba que el libro azul fue solo la superficie, el proyecto que nunca terminó, solo se fragmentó y se hizo invisible. Algunos ufólogos creen que Whitrow fue víctima de una operación de neutralización encubierta y otros sostienen que fue reclutado por agencias de inteligencia. Lo cierto es que al día de hoy ni su cuerpo, ni explicación convincente, ni nada. El tipo se esfumó. El caso sigue siendo uno de los más inquietantes vinculados a los ecos ocultos del proyecto Libro Azul en el siglo XXI. Te iba a decir directamente, al man lo desaparecieron. ¿Qué opina usted hoy, señor? ¿Y más? Sancho, pues es que usted lo acaba de decir, o sea, yo ahí no tengo nada que comentar, o simplemente diría que si ellos en algún momento llegan a mostrar, de pronto a decir como saben que nosotros les vamos a decir realmente qué fue lo que pasó, o saben que apareció el libro que el hombre estaba escribiendo, les vamos a mostrar las pruebas, pues eso es obvio que ellos en ningún momento lo van a mostrar, o si lo que vayan a sacar, lo van a sacar obviamente modificado, con unas partes que quitaron, con otras que colocaron. Entonces yo siento que obviamente lo silenciaron
información, pero que si en algún momento pues llegan a decir como que, oh por Dios, aparecieron las pruebas o lo que el hombre tenía escrito en su estudio, obviamente no va a ser lo real. Sí, señor. Me quedo siempre con ese disclaimer que les hice, o el paréntesis. Debe haber un montón así de información y de datos, de cosas, de metales, de tejidos, de cosas que han encontrado extraterrestres. Y la gente solamente por centrarse en que tiene que ser pues los extraterrestres gigantes o las naves gigantes, no. Con que sea una vaina chiquitica ya eso de por sí lo hace supremamente importante, y que a lo mejor era alguien que simplemente estuvo de paso y siguió, pero dejó ahí la prueba de que sí están los extraterrestres. Y eso además también me parece la conclusión muy chévere. Cuando se hizo el libro azul era supuestamente para encontrar la verdad, y ellos mismos se han encontrado cosas tan locas que ellos mismos hicieron invisible su propio proyecto. Qué cosa tan interesante este artículo. Si usted quiere debatir, si usted quiere pensar algo distinto, lo que quiera, para eso está nuestro numeral, la caja de Pandora, los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40 y sucedieron muchas cosas esta semana. Y obviamente una de esas pérdidas, o una de las cosas que sucedió esta semana, fue la pérdida de Ozzy Osbourne, que tiene todo que ver de pronto con la cultura pop, con una emisora de este talante que es de cultura pop, emisora que en algún momento también pusimos rock en los 40, ¿no? ¿Por qué no? Y obviamente esto es heavy metal, me refiero a Ozzy Osbourne, su pérdida, su muerte, pero en un programa paranormal de un tipo que se llama El Señor de las Tinieblas, pues cómo no vamos a hablar de la muerte de Ozzy Osbourne, que muchos pues lo ven de pronto como desde el lado entre comillas humorístico, que cómo duró tanto y demás, y las cosas que el tipo hacía y los supuestos ritos, porque obviamente mucha conspiranoia en torno a Ozzy Osbourne, cosas que nunca hizo, cosas que sí hizo, y pues obviamente colinda con los temas de la caja de Pandora. De todas maneras pasa en su tumba porque es un ídolo, un referente. Imagínese, alcanzó a despedir, eso tiene que ver con lo paranormal, ¿no? Se alcanza a despedir en ese concierto en el que van todas las estrellas del rock, le da unos días más y finalmente fallece. Y pues eso tiene su cuento, ¿no? ¿Habría algún pacto con el demonio, algún pacto con el diablo o no? Uno de sus principales episodios, el tema del murciélago. ¿Sabe quién nos lo va a contar? Precisamente un amante del heavy metal, el señor Rafa Jordan, @la7sombra, que nos cuenta esta historia que tiene que ver con Ozzy Osbourne, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que son famosísimas, que son extrañas además, que es por supuesto el día que Ozzy Osbourne mordió la cabeza de un murciélago en pleno escenario. ¿Fue un mito? ¿Fue real? Bueno, vamos por partes. La historia ocurre el 20 de enero de 1982 durante un concierto en el Veterans Memorial Auditorium en Iowa como parte de la gira de Ozzy. En ese momento pues se llamaba Diary of a Madman. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Durante el show, un fan lanzó un murciélago vivo del escenario. Esto es muy chistoso si ustedes pueden buscar el video. Y según Ozzy, el man pensó, o sea, Ozzy, que era de mentiras, que era de goma. Y como una broma pesada, lo recoge, lo alza y en un momento que da la vuelta, lo muerde la cabeza e inmediatamente se da cuenta del error, pues porque en realidad el murciélago estaba vivo y lo había mordido a él también. Entonces, ¿qué hizo después? Fue llevado de inmediato al hospital donde recibió el tratamiento antirrábico, las inyecciones. Y en entrevistas después de eso ha dicho que fue uno de los procesos más dolorosos de su vida, ya que las vacunas contra la rabia en esa época se aplicaban directamente en el abdomen y requerían varias inyecciones. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Ozzy pensó que era de goma? Entonces, de hecho, él ya se había como caracterizado hasta el momento por escenas escandalosas. Unos meses antecitos, en una conferencia de prensa en el 81, muerde la cabeza de una paloma como parte de una propuesta contra la disquera con la que trabajaba. Y desde ese momento los fans empezaron a lanzar animales de plástico en sus conciertos como parte, digamos, del espectáculo. De ahí que Ozzy pensó que ese murciélago era simplemente otro juguete. Entonces, décadas después, un señor llamado Mark Newell, que en ese momento era un adolescente, confesó que él había
llevado al murciélago. Y según él, el animal ya estaba muerto cuando lo arrojó al escenario, aunque eso realmente nunca se ha podido saber con certeza. La versión de Ozzy, y esto lo ha dicho en muchas entrevistas y en su autografía que se llama I Am Ozzy, dice: inmediatamente sentí algo extraño en mi boca. Era como morder una toalla de cuero llena de líquido caliente. Se sintió horrorizado cuando se dio cuenta de que era un animal real. Y el impacto del incidente de este murciélago se volvió un icono de la cultura pop, reforzando además esa imagen de Ozzy como el príncipe de las tinieblas. Y aunque él mismo ha dicho dijo que fue asqueroso y accidental, la historia quedó para siempre en el resumen de la historia del rock. Entonces, resumiendo, Ozzy mordió un murciélago y sí recibió un tratamiento médico y fue un accidente. Una leyenda que, por supuesto, suena exagerada, ha sido verificada al 100%. Espero les haya gustado esta corta intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA7 Sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, un capítulo más. Recuerden que este es el capítulo que le corresponde al día 27 de julio. Cerramos julio y tendremos agosto un festivo y otro, pues no importa porque ahí 7 cayó ahí todo random. Y llegamos a la zona de noticias. Algunos dicen, pero ¿cómo así? Pero es que eso ya había pasado. Acuérdense que aquí nos tomamos un tiempo para analizar, para mirar si es fake, si no es fake. Ya con tantas conspiraciones, y nuestro amigo Toby, que es experto en conspiraciones, es mejor darle tiempo, masticar. Igual podemos volverlo a tratar 1000 veces. Y aquí lo que nos interesa es eso, del debate, poder encontrar la verdad entre todos, que también analicemos y miremos, eso es show o no es show, o si es show. Y nada, es inevitable lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos, unas vainas absolutamente raras y no sé, grotescas, chistosas, bizarras. Es más, esto que le voy a contar, querido Toby, antes de que usted arranque con su noticia, no sé si se dieron cuenta cuando quedó campeón mundial el Chelsea de naciones sí, o sea, el mundial, ha habido intercontinentales y mundiales, pero no así en este formato. Dos cosas pues muy bizarras. Lo primero, el señor Trump, que no se quería ir de la celebración, que los jugadores decían, amigos, los dirigentes pueden hacer en un lado, pero este señor ahí, pero más que todo como el trofeo, o sea, es que ese trofeo tiene un poco de llaves y eso parece como Illuminati, y dicen que realmente Trump se quedó con el trofeo. Si Chelsea se fue con una vaina chanca en cartulina, pues exagerando, ¿no? Pero no se fue con el trofeo original. Pasan tantas vainas ahí raras en ese gobierno. ¿De qué nos va a hablar, Toby? Bueno, Chancho, y es que no solamente lo de Trump está dando muchísimo que hablar, sino que usted sabe que cuando Trump se postuló para ser presidente, él dijo que iba a abrir, mejor dicho, un montón de archivos, que iba a hablar de cosas súper extrañas, que iba a desclasificar lo que pasó con John F. Kennedy y así un montón de vainas. Y una de las cosas que supuestamente este hombre habría prometido en campaña era que él iba a como a entregar los archivos de las personas que habían sido clientes o que en su momento habían tenido como una conexión con Epstein, ¿cierto? Sí. Y hay dos cosas. Primero es la cólera por el archivo del caso de Epstein, que causó un terremoto interno de la administración de Trump. La decisión que incluyó en el reconocimiento y la búsqueda de la lista Epstein nunca existió en realidad. Vino seguida de reportes que, digamos, que tuvieron un encontronazo entre la fiscalía de los Estados Unidos con el subdirector del FBI en la Casa Blanca. La disputa, pues dicen que están tratando incluso hasta de romper relaciones entre ellos, y se centró en una parte de la noticia que describe o descifra que las facturas entre el FBI y el Departamento de Justicia. Dice que incluso el presidente dijo el domingo, de hace como 15 días, haber mantenido una conversación con el hombre del FBI, donde decía que incluso podía renunciar por este tema, ¿cierto? Dice
Dice lo siguiente: hablé con él hoy, con la persona del FBI. Un buen tipo, lo conozco desde hace tiempo y ha aparecido en su show muchas veces con el tema de sus arrestos y todo ese tema. Pero dicen ellos que supuestamente el listado no existe. O sea, las tensiones están creciendo porque según ellos dicen que Epstein no poseía una lista de clientes. Entonces dicen que no pueden divulgar ningunos registros de quiénes son las personas que visitaban esta isla porque pues Epstein no manejaba nada. No tenía ni archivos, no tenía nombres. Que a pesar de que el FBI dice que existían muchísimas páginas, documentos previamente no divulgados, dice que en esos archivos no hay nada de nombres. Eso por una parte, ¿cierto? Sí. Y otra cosa es que salió supuestamente un misterio, Chancho. Dice que Jeffrey Epstein, usted sabe pues que este hombre supuestamente se suicidó y hay un video de la noche anterior de su muerte que supuestamente fue modificado. Según indica la investigación de las marcas del material audiovisual, muestran que no fue exportado directamente del sistema de vigilancia de la prisión, sino que fue modificado vía Adobe Premiere y el magnate fue encontrado muerto en la celda el 10 de agosto del 2019. Dice el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que afirman que el magnate, quien fue condenado por tráfico y explotación de menores, murió a causa de un suicidio. Sin embargo, una nota de un medio de los Estados Unidos asegura que el último video donde se le ve con vida en su celda habría sido modificado, abriendo una vez más la puerta de las teorías conspirativas sobre el deceso. De acuerdo con el texto y el material audiovisual, muestra que no fue exportado directamente de un sistema de vigilancia de la prisión, sino que fue modificado vía Adobe Premiere. También aclaran que el video pudo haber sido procesado para ser divulgado en una página oficial del Departamento de Justicia. Sin embargo, las sospechas que sigue generando la muerte de Epstein siguen alimentando los relatos. El archivo muestra claros indicios de haber sido procesado con un producto de Adobe. Probablemente, según los metadatos, hacen referencia y específica a la extensión de los archivos utilizados por el software de edición de video. Según los expertos, el software Adobe, incluyendo Premiere y Photoshop, deja rastros de los archivos exportados, a menudo incrustando metadatos que registran los recursos que utilizaron y que las acciones que se realizaron durante la edición. En este caso, los metadatos indican que el archivo fue guardado al menos 4 veces durante el periodo de 23 minutos, el 23 de mayo del 2025, con una cuenta de usuario llamada Windows, llamada mjcall1, y los metadatos no muestran si el metraje se modificó antes de lo guardado. El informe del 2023 de la Oficina del Inspector General dice que el Departamento de Justicia indicó que en el lugar donde estaba detenido Epstein contaba con 150 cámaras de vigilancia analógicas. El magnate fue encontrado muerto el 10 de agosto del 2019 y el 29 de julio de ese año un error técnico afectó a la mitad de los equipos que dejaron de grabar. Como resultado, solo 2 cámaras estaban operativas cerca de la unidad de seguridad, donde el personal encontró a Epstein colgado de su celda. Una cubría el área común de las escaleras cercana a la entrada de la unidad 10 Sur y otra monitoreaba la bahía del ascensor del 9º piso. Ninguna de las dos grabó la puerta de la celda de Epstein y Epstein se suicidó y no tenía una lista de clientes según el gobierno de los Estados Unidos. Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y tampoco mantuvo una lista de clientes, informó el último informe del FBI y el Departamento de Justicia, desacreditando las teorías conspirativas sobre la financiación que tenía él por parte de otras personas. Las conclusiones llegaron después. Dicen que una revisión exhaustiva de la evidencia acumulada contra Epstein, quien murió por suicidio en la prisión de Nueva York 6 años después, siguen surgiendo preguntas en torno a su vida y la muerte y las conexiones del multimillonario administrador de fondos de cobertura de los ricos más poderosos. No sé, Chancho, ¿usted qué piensa? Si esto también pudo haber sido como real, también fue maquillado, o pudo haber sido este hombre un objeto más de la élite para poder sacar sus propios beneficios. Tantas cosas. Bueno, intentaré resumirlo. Lo primero, que Toby dice de lo de en campaña. Y obvio, en campaña se dice mucha basura, la mayoría es mentira. Pero era su caballito de batalla, era su caballito de batalla. Y no solo eso, ya el man había ganado, Vieron toreando a la gente. Entonces ahí había una mona, que usted reconocerá como Pam Bondi, busquen sobre ella, se llama Pam Bondi. Y es exacto, como una vocera de los humanos, lo que sea, whatever, del Estado. Y ella siguió toreando a la gente. Después de ganar, no antes de, porque antes de, no, yo les prometo, yo no sé qué.
y cuando ganan no cumplen nada. Pero es que aquí ya habían ganado. Y esa señora se puso a decir que ese informe siempre estuvo en su escritorio. Eso es, me ha dicho, eso sí es clavarse el puñal, porque es decir, aquí lo estoy viendo, aquí lo tengo en mi mano. Y jodió. Lo estoy mirando, aquí lo tengo. Estoy mirando. Y jodió cuando realmente dijeron, bueno, muchachos, ustedes dijeron que, no sé, el 1 de mayo lo iban a sacar. No está. Pero si usted dijo que lo estaba mirando, dijo que lo tenía en la mano en el escritorio, ya no está. Por eso, mágicamente también Trump, después de que él también había dicho que lo tenía, en una conferencia de prensa se recontrarrayó y empezó a decir, pero ¿por qué todo el mundo pregunta sobre este man si es un pedófilo, si es un criminal, si es un loco? Deberíamos olvidarnos de él. Y la misma prensa le preguntaba, pero si precisamente usted fue, o sea, si estamos todos de acuerdo en lo mismo, que el man es un man malo, pues ¿por qué no revelamos lo que sabemos de él? No, ya no nos interesa. Pues para saber quiénes son los otros malos. Exacto, pero ¿cómo así que no nos interesa si usted mismo está diciendo que iba a revelar eso y que si el tipo efectivamente es, y usted lo confirma como un pedófilo, pederasta, lo que sea, o traficante sexual o lo que sea, pues entonces revele lo que hay ahí. No, de ese señor deberíamos olvidarlo porque es una persona mala. Y su antiguo aliado, porque ahora andan agarrados, el señor Musk dice, pero si yo siempre vi ese hijo de madre informe, y si no lo sacan, yo voy a armar otro partido. Bueno, claro que eso sí es un humo, porque siempre es, digamos, republicanos contra demócratas, pero el man tiene derecho a armar su partido. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, un señor que se llamaba Ross Perot, que era multimillonario también, pero no tenía ni la mitad de plata que tenemos, sacó un pues decente, pues, porque eso siempre después del primero y el segundo en Estados Unidos las votaciones son una vaina estúpida, es algo así, 1.000.000 de votos, 800, o sea, ni para concejal, pues, de Bogotá, de Colombia, ni me he dicho como para alcalde de Bogotá. Estamos hablando de un país de 350 millones de personas. Pero ese señor Ross Perot tuvo como 3, 5, 10 millones, pues, en una competencia que es para dos. Uno dice, si hubiera tenido más plata, a lo mejor hubiera podido entrar en algo que es histórico, porque nunca ha habido una triada, o sea, nunca ha habido republicanos conservadores más, o sea, sí, republicanos demócratas más un tercio. Eso por una parte, y por lo otro, mamita querida, cuando corroboras que tiene los sellos de Adobe, hay una vaina muy interesante que la gente, los oyentes, porque es libre, ya publicaron esos videos. Lo que no han publicado es precisamente, pues, lo que estamos buscando, la verdad en cómo se mata el señor. Pero, es decir, pusieron esos metadatos y haga de cuenta que cuando llega a las 12 de la noche falta 1 minuto. Salta el reloj. Y de hecho después se dan cuenta que el reloj modifica la fuente de sus letras. Es decir, letra Arial 14. Mire cómo se ve en letra Arial 14 el 7 o el 8 o el 9. Cómo se ve en Times New Roman. Cómo se ve en otra fuente diferente. Y a partir de ese minuto que falta está la metadata diferente. O sea, como literalmente no solamente desapareció 1 minuto porque uno dice, uy, en 1 minuto este man sí es capaz de suicidar o entra otra persona a matar o lo que sea. Ya de por sí 1 minuto es suficiente para pasar muchas cosas. Pero el resto es como si hubieran lupeado y hubieran puesto una fuente demasiado parecida al reloj. Y ahí ya pues puedes hacer cualquier cosa, porque si es un loop, ya es cualquier cosa. O sea, ese es un archivo trucho de Adobe. Interesantísimo lo que nos plantea Toby. Y nada, queda para el debate. Por eso dijimos mastiquemos, lo que pasa un poquitico de la marea, porque de eso sí que van a seguir saliendo y saliendo cosas. Además, porque es la misma gente, los mismos conspiranoicos a favor de Trump, que como él se puso tan sanguíneo con eso a decir, ahora ya no comen. O sea, no es de que como usted nos dijo, no, queremos saber la verdad porque usted nos prometió. Y entonces él ahora sí importa, no sé, la economía, la libertad, no sé qué. No. Él le prometió a Pedro Pérez, que es un man que viene por allá en Montana en una finca, que iba a revelar eso, pues cúmplele a Pedro Pérez porque el man está bravo. Iba a decir algo todavía antes de que yo hable la segunda noticia. No, Chancho, simplemente era esperando a ver usted cómo apoyaba esta teoría. Está muy loca y está muy, muy fuerte todo lo que está pasando en los Estados Unidos con estos muchachos. Este caso, Toby, y vaya pensándolo a ver si suceden de este tipo de cosas por allá en Medellín o en Antioquia, porque es un caso real. Ojo a esto. En abril de 2022, José Mauricio Espina Velázquez, un pelado que apenas tenía 17 años, o sea, menor de edad, residente en Bogotá, fue hallado muerto en circunstancias que conmocionaron a su comunidad y al país. José había salido de casa diciendo que se reuniría con un amigo para hacer tareas en el barrio Patio Bonito, pero nunca regresó. Días después, su cuerpo fue encontrado desnudo, envuelto en una sábana con evidentes giros de violencia. Caso dio un giro perturbador cuando se conoció que la noche de su muerte, él y otros jóvenes estaban jugando con la ouija y que supuestamente uno de los participantes recibió una orden espiritual de asesinarlo. La madre de José Claudia Velázquez ha sido una voz insistente en pedir justicia, asegurando que su hijo no tenía antecedentes de consumo de drogas ni comportamiento extraño. Sin embargo, en la escena del crimen se habló de presencia de
LSD, aunque los análisis toxicológicos no hallaron rastros de sustancias en el cuerpo del fallecido, pues, y los demás. Uno de los jóvenes que participó en la reunión declaró que tras usar la ouija comenzaron a actuar de forma extraña. Incluso relató que sintió la necesidad de obedecer lo que la tabla ordenaba, lo que ha generado suspicacias y preocupación entre expertos. Y la necropsia de medicina legal reveló que José murió por asfixia mecánica, además de tener fuertes contusiones en la cabeza y señales de haber sido arrastrado. Aunque inicialmente se intentó atribuir los moretones del cuerpo al proceso natural de descomposición, la familia insiste en que estos signos eran visibles desde el primer momento y reflejan una agresión directa. La diferencia entre los informes médicos y los testimonios de la familia ha alimentado la controversia y el escepticismo frente al rumbo de la investigación oficial. Hasta ahora no hay capturas ni imputaciones formales. Increíble, sabiendo quiénes estaban en la habitación. Pero el caso sigue abierto. La madre de José ha cuestionado duramente el manejo del expediente y considera que las autoridades han sido negligentes o no han querido profundizar en las verdaderas causas del crimen. Ella sostiene que su hijo fue asesinado en un contexto ritual, que los demás jóvenes presentes en la casa esa noche saben con claridad lo que ocurrió, pero guardan silencio por miedo complicidad. Este caso ha reactivado los debates sobre los límites de los juegos paranormales como la ouija, especialmente entre jóvenes, y sobre el impacto psicológico que pueden provocar en contextos de consumo de drogas o desequilibrio emocional. Totalmente de acuerdo. También ha puesto la mira en las instituciones encargadas de esclarecer los homicidios en Colombia, ya que a más de 2 años del crimen la familia aún no tiene ninguna respuesta. Lo que inició como una noche de juego y supuesta curiosidad espiritual terminó en una tragedia brutal, y esto es de la vida real. Y situaciones de estas de pronto en Medellín, en Colombia, que usted conozca y no, y igual su opinión sobre el caso, porque me parece brutal. Que Chancho, sí conozco un caso de una chica que vivía en un hogar de estos donde viven como con los universitarios, ¿cierto? Y precisamente de una apenas dijo como que el hombre le sintió pues como que había una voz que le decía que tenía que hacer algo. Recordé precisamente el caso de esta niña que vivía en esta universidad, pues que vivía pues en este hogar de paso con otros universitarios, y ahí conoció un chico. La gente describe al chico como un man muy tímido, como un man muy callado, y que por el contrario la niña era una chica muy formalita, que la gente como que la quería mucho. Y resulta que ella, cuentan que un día ella se estaba bañando y que cuando ella sale del baño, este chico sale, la estaba esperando, la jala del cabello y todo esto, y en medio de todo el chico le mete unas 19 puñaladas más o menos hasta que la mató. Entonces cuando llegan y se ponen como a investigar, a analizar qué fue lo que pasó, encuentran que este pelado lo habían como abusado de pequeño, todo este tema, y que el chico empezó como a decir que él sentía voces en la cabeza. Él ya le había como expresado esto a un compañero de la universidad, y que el compañero lo empezó a tildar como de loco, como que este man, ¿qué le pasa? Este man mero rayado y todo este tema, y entonces el man empezó a decir que ya el pelado había planeado el crimen, que él ya había hecho una nota donde decía como que me levanto a tal hora, me pongo a organizar la ropa con la que me voy a volar, luego ella sale del baño, la asesino y después desaparezco el cuerpo y luego me voy para terminar a coger tal bus. O sea, como que él ya tenía todo planeado, y precisamente el man empezó a seguir todo esto al pie de la letra, y él decía como que es que el diablo me está impulsando, el diablo me está diciendo que yo tengo que hacerlo. Y Chancho, según lo que describe la policía, este man fue como tan sádico y como que le pegó esas puñaladas, como que decirlo así suena feo, pero es como lo describían ellos, como que con tantas ganas que incluso cuando el joven apuñalaba a la joven en el piso, el cuchillo lograba pegar contra la baldosa. Hijo de pucha, muy cerdo, ¿no? O sea, las puñaladas fueron tan profundas que la alcanzó a apuñalar, que cuando la atravesó, el puñal chocaba contra el piso. El caso es que el chico no se escapó porque un compañero de la misma residencia escuchó los gritos de la niña, y cuando llegó pues trató de auxiliarla, cosa que no pudo a la final porque ya la niña estaba ya desangrando. La logran trasladar hasta el hospital, dicen que no se pudo hacer nada, y que cuando la policía llegó a recogerlo a él o a capturarlo, decían que el pelado ni siquiera intentó escapar, que él simplemente estaba ahí acostado, pues estaba sentado en el piso, y que simplemente él decía que ya no escuchaba las voces. Fuerte, qué fuerte. Él decía como que cuando lo cogieron, el chico simplemente dijo, ya mi cabeza está en silencio. Entonces digamos que uno no sabe si de pronto el chico tenía un raye, tenía un pacto satánico, estaba haciendo una ofrenda, o qué pasó a la final en la cabeza del joven, pero las autoridades decían que cuando ya capturaron, él decía como que ya no tengo ese ruido en mi cabeza, ya el silencio se acabó. Fuertísimo, fuertísimo. Igual, a ver, hay un 100% de probabilidades, bueno, 99% de que hayan sido los mismos muchachos y demás, y en el contexto del caso de Bogotá que yo puse, pues obviamente hay drogas involucradas, y lo duro es que la mamá no
encuentre culpables desde hace 2 años, cuando ya debieron haber entrevistado a todos esos muchachos, haberles hecho los exámenes posibles y todo. Que si ya después, como dice Toby, ellos alegan que es que me habló una voz, que es que yo estuve poseído y todo, bueno, eso es otra cosa. Que los manes también, ¿en qué se podrían salvar? Se podrían salvar si dentro de algún video o alguna cosa el pelado se hubiera agredido solo, que ellos demostraran que todo lo que tiene moretones en su cabeza, en sus manos, no son de sus huellas dactilares ni nada. Esa sería como la única forma, es decir, dando un 1%, 2, 3, 4% a que evidentemente si hay la Ouija ya no como protagonista, pero sí como de pronto se coló algo y los manes empezaron a tener ahí como un terror psicológico masivo, y entonces algo pasó en esa habitación. Pero lo que está muy fuerte es el tema de justicia, que la señora, pues obviamente, imagínense, ya por 2023, 2025, nada, ni siquiera haber entrevistado a esos muchachos, nada. Ouija, LCD, gritos, mejor dicho, para una película de terror. Como estamos para una película de terror, ¿usted me dice que va a cerrar con Jesucristo o estoy loco? Sancho, sí, la verdad es que hay una historia que está impactando mucho a todas las personas, y hace algunos días salió una historia de un chico, pues el personaje apenas tiene 6 años, era un niño normal, le gustaba montar patineta, le gustaba estar con sus amigos por ahí en la calle haciendo como de las suyas, por decirlo así, pero resulta que el chico tuvo un accidente de patineta y le tuvieron que realizar una cirugía, ¿cierto? Entonces resulta que este niño, cuando se empieza a despertar, el niño empieza a llorar, el niño se llama Case, el niño es de los Estados Unidos, y resulta que cuando él empieza a despertarse dice que vio a Jesús, y empieza a hablar que Jesús, que es hermoso, que tal cosa, pero dice, pero Jesús no estaba solo, Jesús estaba con mi papá, y la gente se sorprendió más porque el papá del niño llevaba 1 año ya de muerte. Entonces el niño dice que describe el cielo como un lugar lleno de mariposas, y también decía que el papá lo saludó y le decía que no se preocupara, que él iba a estar bien. Entonces el niño dice que pues como que en medio de lo que el niño estaba viviendo en ese momento, el niño empieza a decirle al papá que lo extraña y que le dé un abrazo, y describe también el cielo como un lugar lleno de mucha belleza. Muchos dicen que es como, ¿cómo se dice? Como que el niño todavía estaba como con el tema de la anestesia y todo esto, pero muchos dicen que puede ser una visión, que porque el niño da muchos detalles. Entonces muestran en el video que el niño le dice como, hola papá, te ves hermoso, te ves muy fuerte, y el niño sigue mirando así como al vacío, pero la verdad es que es muy impactante, y esto abre muchísimo el debate de lo que realmente pudo haber pasado con el niño. No sé si el chancho cree que puede ser real, que no sea real, pero la verdad es que uno escucha como al niño y uno dice como que, pues madre, o sea, el niño realmente parece que le está hablando algo, parece que realmente está viendo algo, y más como en la manera que se pone como muy emotivo. Entonces ahí le dejo a este chancho como no sé si usted vio el video, si conoce el caso, pero para verdad sí me parece muy impactante. Igual lo vamos a poner aquí en la caja de Pandora los 40 para que lo pillemos. Ese tipo de sensaciones, cuando son muy espirituales, cuando son muy reales, uno dice, el pelado lo está viviendo, o sea, lo está realmente sintiendo, pero pues de pronto, pues no, pronto no, es solamente una vaina que está en su cabeza. Y Jesucristo, ¿no? Es que es una no es cualquier otra persona, pero bueno, a mí me parece muy interesante y lo vamos a compartir. ¿Y Toby, cuál es su percepción? Chancho, yo creería que de pronto sí podía existir el caso, puesto que digamos que el niño en medio de su inocencia terminar hablando de Jesús, un ser que, o sea, yo creo que el niño en medio de su sueño, de su lucidez o como la gente lo quiera llamar, podía haber de pronto sí haber visto el papá o haber visto cualquier otro ser, un ángel o decir cualquier otro elemento, pero terminar hablando como de Dios, o sea, ¿por qué terminar mencionando a Dios en este caso? Sí, exacto. Bueno, ¿y la gente qué pensará? Muchachos, se los voy a dejar ahí. Numeral, la caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Más de la caja de Pandora de los 40, ya no reportería con Toby, sino investigación. El hombre de Vitruvio es Vitruvio, pues un personaje conocido por
temas matemáticos, arquitecto y demás, se unió con Da Vinci, y Da Vinci hizo esa famosa pintura que de pronto usted ha visto, que es un hombre como dentro de un círculo y está pues desnudo. Y cualquiera ve eso y dice, no, eso es un logo ahí de alguna marca o algo así. No, sobre eso hay un montón de historias, pero la gracia de eso era su perfección para los temas matemáticos, para los temas de cómo es el cuerpo humano, qué tan perfecto es, sus dimensiones, y pues por ahí puede sacar uno una escala. ¿Quieres saber un poco más? Ya se lo dice Toby en la caja de Pandora de los 40. Es Noche Paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, y luego de noticias, de historias, pues llega el momento también de entregar información de misterios que llevan muchísimo tiempo sin resolver, y es que ya tienen el significado del verdadero código Da Vinci. Un dentista descifró el secreto geométrico oculto de hace más de 500 años y es de el hombre Vitruvio. Roy Mike se llama este hombre, que halló una figura geométrica integrada en el icono del dibujo de Leonardo da Vinci y se reveló fundamentos estructurales de la ciencia y que apareció siglos después. Durante más de 5 siglos, el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci ha sido considerado una obra maestra que fusiona arte, anatomía y geometría. Sin embargo, el modo exacto que permitió al artista encajar el cuerpo humano dentro de un círculo y un cuadrado seguía sin resolverse. Esta incógnita acaba de recibir una nueva interpretación. Un dentista e investigador londinense, Roy Mack, descifró el supuesto código geométrico oculto en la figura, al identificar un triángulo equilátero entre las piernas del dibujo. El estudio fue publicado en una revista y se basa en la frase de Da Vinci que había pasado inadvertida en sus anotaciones: el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. Mack sostiene que esta figura es la clave geométrica del dibujo y no una simple indicación compositiva. Esta revelación resuelve un enigma que ha desconcertado a académicos desde el siglo XV, a diferencia de otras teorías. La propuesta de Mack se ajusta con precisión a las medidas del dibujo original. En un análisis se plantea que Da Vinci resolvió la proporción desplazando los centros de ambas figuras. Ubicó el del círculo en el ombligo y el del cuadro en la ingle, lo que permitió que las extremidades se alinearan dentro de ambas formas sin romper la armonía visual. Además, el hallazgo se centra en la afirmación específica que presenta las notas manuscritas que acompañan el dibujo. Según Mack, esta referencia del triángulo equilátero no es metafórica sino literal. Su análisis vincula a esta figura con una estructura anatómica conocida como el triángulo de Bonwell, descrita por primera vez en 1864 por el dentista William Bonwell. Este triángulo se forma al conectar los puntos donde la mandíbula inferior se articula con el punto medio de los dientes frontales inferiores. En promedio, sus lados miden aproximadamente 10 centímetros. La conexión entre la estructura y el dibujo de Da Vinci sugieren que el triángulo oculto permite establecer una relación geométrica precisa, una proporción de 1.64 entre el lado del cuadrado y el del radio del círculo. Esta relación coincide con lo que los matemáticos denominan proporción tetraédrica de 1.63, característica de ciertas estructuras anatómicas y configuraciones especiales y eficientes. El estudio plantea que la figura no solo representa proporciones ideales, sino que incorpora un principio geométrico observable en la naturaleza. Mack explicó que el hombre constituye una representación visual de la ley natural, de eficiencia estructural anticipado, observaciones científicas y que no fueron formalizadas hasta el siglo después. Esta hipótesis encuentra respaldo en estudios anatómicos modernos. Un análisis publicado en el 2019 sobre 100 cráneos humanos identificó una proporción craneal promedio de 1.64 más o menos 0.4. En concordancia con la constante geométrica mencionada. Además, la odontología del 2020, especialmente en el trabajo de George Manson, amplió el uso del triángulo de Bowen para modelar la mandíbula humana como parte de una estructura tridimensional en forma de
tetraedro. Esta corresponde y sugiere que Leonardo, consciente o intuitivamente, habría reflejado un patrón geométrico con la ciencia que reconocería mucho después. Su enfoque, según el artículo, no dependía de simbolismo estosféricos, sino una proporción de áurea, sino de una observación empírica sustentada geométricamente por el cuerpo humano. El estudio ha sido sometido a revisión por pares y concluye que el hombre que dibujó Da Vinci se considera una obra artística como una hipótesis científica sobre las proporciones humanas ideales, en la que se proporciona las partes del cuerpo y que coincide con una estructura propuesta y con mediciones anatómicas modernas. Investigaciones anteriores han comparado la obra de Leonardo con datos más de 64.000 hombres y mujeres físicamente aptos, hallando sus proporciones entre altura de la ingle, ancho de los hombros, longitud del muslo, y se encuentra dentro del 10% de las medidas humanas actuales. Así que usted, que es amante a todo lo que pasa con Leonardo da Vinci, con el tema de las conspiraciones, pues aquí tenemos el código Da Vinci revelado finalmente. Para más información recuerden los40.com. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer tener los mejores panelistas. Cuando la gente pregunta como por la concepción del programa, aquí por ejemplo les doy un dato, pillen que los bautismos del programa, como tienen tantos temas, realmente refieren es al panelista principal, como la entrevista principal, pero nos gusta que sea como un TikTok radial, porque si usted pues ha pillado TikTok, usted con su dedo mueve para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y esa es la gracia, que le salgan muchas cosas a la vez. Yo podría hacer un programa de 5 horas de vampiros sin parar, sin problema. Algún día cuando hagamos una maratón paranormal o algo así que se me puede ocurrir, seguramente haré eso entre comillas para quemar tiempo. Pero es mejor que dentro del podcast de 2 horas hayan muchísimos temas y esa sea la parte como principal o que bautiza el programa. Por eso promocionamos mucho nuestro panelista principal. Vea, son detalles que a veces la gente dice, oh, qué chévere, y ya también conoce porque la caja de Pandora, como la caja original de la historia, pues está llena de muchísimos temas paranormales, así la gente no se aburre. Es más, la gente podría escuchar el podcast y decir, a mí solo me interesó este pedazo. Y bueno, chévere que oigan las 2 horas, pero si solo le interesó este pedazo. Nos acompaña ya un habitual y tenemos muchas preguntas para él, y con todo y ahorita estábamos hablando de un tema que sé que le va a encantar, pero quien no lo conozca es el gran Beto el ocultista, un hombre que sabe mucho de astrología, precisamente ocultismo, de duendes. ¿Y en qué más andamos, Beto? Con las buenas noches. José, muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo, como siempre, encantado de asistir aquí a la invitación, agradecerte como siempre el espacio para hablar de los temas que a nosotros nos encantan. Excelente. Entonces, ¿dónde te ubican? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Le estás dando más a la astrología? Cuéntale a la gente. Sí, a mí me ubican rápidamente en Instagram como Alberto.Acosta y en Facebook como Alberto Acosta. También, digamos que las personas que estén dispuestas a tener una consulta astrológica me pueden contactar directamente a mi WhatsApp, que es 321-411-4230. Y tengo citas disponibles. Las personas que estén interesadas en saber mucho más acerca de sí mismas, más acerca del autoconocimiento, los patrones que traen del pasado, patrones de repetición, muchas cosas que influyen en nuestra vida que son bien importantes, bien interesantes de saber para poder, obviamente, gestar cambios en nuestra vida y en nuestra realidad. Excelente, y empecemos de una vez por ahí. ¿Me repites el WhatsApp, Beto, porfa? Claro que sí, 321-411-4230. Alberto Acosta, ahí me pueden encontrar y podemos agendar una cita si es necesario. Listo, vayan escribiéndole entonces para temas de astrología, para que cambien su vida, y voy a meterme precisamente por ahí. Como hablamos de la palabra consulta, a lo mejor simplemente con algunos datos básicos pues se puede
ir mirando cómo es la cancha de la que siempre hablamos con Beto, de cómo es la vida, y la cancha puede estar con pasto alto, pasto bajo, llueve, hay graderías, es una cancha de la Arabia Saudita, entonces juega perfecto, pero necesariamente hay que hacer la carta astral o solamente con 3-4 daticos. ¿Cómo es la vuelta ahí? Bien, hay algo que se llama, nosotros le decimos carta natal, ¿ok? Una carta natal es un mapa del cielo en el momento en que una persona nace. Ese momento es una fecha, una hora y un lugar sobre la tierra. Entonces lo que hacemos es levantar un mapa simbólico del cielo de ese momento, y ese mapa simbólico del cielo representa esa circunstancia del nacimiento. Es decir, uno podría decir que llegó de manera azarosa al mundo físico, pero realmente desde esa concepción nosotros entramos en el momento perfecto para nuestro mayor desarrollo y evolución. Cuando uno analiza ese mapa del cielo, ¿qué puede identificar? Puede identificar las circunstancias en las cuales la persona nació, el momento a nivel psíquico y emocional de ese momento particular, valga la redundancia. Es decir, qué traía mamá, qué traía papá, cuál era su preocupación, cuál era su enfoque, cuál era su pensamiento, o sea, dónde estaba enfocado papá y mamá. A veces en temas de hermanos nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué somos tan diferentes si todos tenemos el mismo padre y la misma madre? Y yo les digo, es que no es cierto. Mi papá no era el mismo cuando yo nací que cuando nació mi hermano. Tenía tal vez preocupaciones distintas, estaban en momentos diferentes. Y todo eso se puede ver en un mapa natal. Es decir, se puede ver cuáles eran esas preocupaciones, esas herencias del pasado, esos procesos de repetición que nosotros inconscientemente heredamos y repetimos. Es algo bien extraño porque uno dice, pues aquí adentro no hay nadie más, solamente estoy yo. Pero la realidad es que nuestros ancestros actúan a través de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ese mapa particularmente del nacimiento es un mapa extraordinario de autoconocimiento. Nos permite de alguna manera reconocer patrones para cambiarlos. Es decir, no lo reconocemos para decir, bueno, está bien, lo reconozco y ya. Sino, bueno, ¿cómo lo cambio? ¿Qué tengo que hacer para cambiar eso que estoy repitiendo en mi vida, eso que me cuesta tanto o eso que es tan difícil? Entonces, realmente es un gran mapa de autoconocimiento, viejos. Y hablemos de esas palabras, de esas situaciones que parecen marcadas por el destino. Parece como si ahí, o sea, usted está revisando la carta astral y supongamos, voy a decir cualquier cosa, usted le está haciendo la carta astral al Dibu Martínez y a lo mejor se la hizo en 2014. Usted ve ahí, o sea, dice, mire, podrá cambiar lo que quiera, se podrá quitar un brazo, se podrá cambiar el pelo, se podrá cambiar lo que quiera, hermano. Pero yo aquí veo que usted en el minuto 123 de un partido de un mundial va a ser la tapada del siglo. Eso no va a cambiar. O el man podrá hacer todo ese esfuerzo y sobrehumano de todo lo que yo acabo de decir y efectivamente eso sí cambió. ¿Por qué nos referimos hay momentos que parece como que el destino lo hubiera escrito? ¿Qué podemos decir de eso? Y hay algo particular que ocurre y es que cuando yo hago esa lectura de ese mapa natal, las personas suelen identificar muchas cosas que viven en el presente. Es decir, y de alguna manera creen que yo estoy haciendo una predicción. O sea, que dicen, oiga, Alberto, ¿realmente cómo puede saber esto que está pasando en mi vida o esto que ha estado pasando que se está repitiendo en este momento? Y realmente lo que yo estoy leyendo no es el futuro, sino el pasado. Y ahí venimos a entornos cuánticos, ¿no? Nos dicen, el presente, el pasado y el futuro está ocurriendo al mismo tiempo. Y uno como que no entiende. Uno dice, pero ¿cómo pueden ocurrir al mismo tiempo? Es decir, ¿cómo puede afectar mi pasado, etcétera? Pero realmente el pasado ha construido mi vida y construye el presente. Y si no lo cambio mi percepción del pasado, porque el pasado no lo puedo cambiar, lo que pasó, pero sí puedo cambiar mi percepción del pasado, entonces cambio mi futuro. Y ahí es donde nosotros entramos en el tema real del libre albedrío. Es como si pensáramos, realmente inicialmente no tenemos mucho libre albedrío, el que toma las decisiones, mi mente inconsciente o subconsciente, y posteriormente cuando me hago consciente, entonces ya las decisiones las empiezo a tomar yo. Así que eso que puede pasar es una probabilidad. Es decir, cuando un astrólogo hace un pronóstico, lo que hace es un pronóstico del tiempo, establece una probabilidad de ocurrencia de un determinado evento o un conjunto de eventos. Pero ese evento, conjunto de eventos, estará determinado de ocurrir si se ha cambiado algo adentro. Es decir, si ha habido una transformación a nivel sutil, a nivel de personalidad, a nivel de reconocimiento de lo que se trae del pasado, a nivel del trabajo interno, entonces todo afuera puede cambiar. Es decir, desde mi
perspectiva, yo sí tengo en mis manos el cambio en mi futuro. O sea, puedo transformar cosas que no necesariamente tienen que ser vividas desde el sufrimiento o desde una situación. O sea, aparecen evidentemente, como dice Beto, unos atisbos de que todo puede ir para allá, pero pues a lo mejor entonces modificando poco a poco el presente, uno puede evitar o confirmar lo que se da. Y como pues también tenemos el libre albedrío, la gente a veces olvida que es que también están las demás personas. Entonces el libre albedrío de uno versus el libre albedrío de otro. A lo mejor también el personaje que patea pues también tiene todas las mismas concepciones. Seguramente si el man se levanta ese día más temprano, si el man, qué sé yo, o sea, el efecto mariposa, si el man va al colegio tarde, si un día termina con la novia, o sea, una consecución de cadenas, ese momento en el destino, ese momento en ese futuro pues también cambia para él. Claro, por supuesto, porque estamos en un entramado, estamos entrelazados y conectados. Como a veces reviso, por ejemplo, los tiempos de una persona, porque hacemos un análisis del tiempo, y en esa persona vemos todo perfecto, es decir, uno dice, bueno, usted está pasando una buena situación, todo debería estar bien, yo no veo grandes tiempos de dificultad ni de crisis. Y de pronto la persona te dice, oiga, estoy teniendo una gran crisis con mi pareja, ¿ok? Uno dice, bueno, yo en tu mapa no veo esa crisis, pero resulta que levanto la carta de la pareja y en la carta de la pareja hay un gran tránsito, un gran tiempo de crisis. Y ahí es lo que tú dices, es decir, yo tengo una pareja y ella tiene un tiempo de crisis, por supuesto que me va a afectar a mí, así yo no tengo un mal tiempo de crisis o un tiempo de crisis. Es decir, la crisis se va a gestar incluso porque estamos de alguna manera conectados con lo que le pasa a otras personas. Si yo tengo una pareja, lo que le pase a ella me va a afectar a mí, lo que le pase a mí le va a afectar a ella. Y así tenemos de muchas formas en nuestros entramados kármicos en esta vida. Ok. Muy bien lo que nos cuenta Beto Acosta, el ocultista, hablando un poco de astrología, ya se la voy a tirar cambiada por lo que hablamos con Toby más temprano en el programa. Recuerden, numeral, la caja de Pandora a los 40. Listo, ya hablamos de la astrología, ya saben dónde pueden ubicar a Beto por si necesitan una consulta, que la carta, que esto y que lo. Dentro de todas las cosas del ocultismo, y empecemos por el contexto, porque hay gente que no tiene ni idea qué es esta palabra, pues siempre se habla de expliquémosle a la gente, querido Beto, ¿eso qué es? La alquimia es la madre de la química. Empecemos por ahí. De hecho, todas las ciencias modernas tienden a renegar de sus madres. Siempre digo, o sea, la matemática reniega de la numerología, la química reniega de la alquimia, la astronomía reniega de la astrología. Bueno, digamos que todas estas ciencias que yo llamo ciencias del alma o ciencias eternas están relegadas a estar siendo vistas como pseudociencias. Lo cierto es que hay muchas cosas interesantes ahí en la alquimia. El propósito de los alquimistas. Nos hablan mucho dentro de la alquimia, que es una ciencia de transformación, de algo particular. Nos hablan de, por ejemplo, la transformación del plomo en oro. Y nos hablan también de algo que se llamaba la piedra filosofal. La piedra filosofal precisamente era una sustancia, en teoría, que podía transformar el plomo en oro. Sin embargo, viejo César, esto también es una analogía de la astrología. Cuando la alquimia se practicaba y estaban los alquimistas en sus laboratorios tratando de encontrar esa sustancia que pudiera transformar el plomo en oro, realmente lo que no tenían muy presente era que la transformación que el verdadero alquimista, es decir, que las sociedades antiguas secretas buscaban, era la transformación del propio ser humano. Cuando nosotros hablamos de astrología en ese tiempo solamente se conocían 7 planetas, los que se podían ver a simple vista. Estaban el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno. No se podía ver nada más, porque no se tenían los instrumentos para poder ver nada más. Estas eran las estrellas reconocidas. De hecho, la que hoy en día todavía podemos ver a simple vista. Resulta que el último planeta ahí es Saturno. Saturno, en términos de la astrología, rige el plomo y el Sol rige el oro. Cuando hablaban de transmutación del plomo en oro, es transmutarlo lo más denso en mí, lo de más baja frecuencia. Realmente serían como todos los vicios, las emociones difíciles, la ira, la violencia, los deseos de venganza, el resentimiento, etcétera. Todo lo que representa ese plomo y las cargas de la vida física, etcétera, en oro, que es el Sol, que es la representación de la manifestación espiritual. Eso era como la búsqueda de la iniciación, es decir, de un despertar espiritual que me llevara a la comprensión
de mi propósito en la vida y la comprensión del por qué estoy aquí, quién soy yo y por qué decidí entrar en esta encarnación a nivel físico, es decir, qué estoy haciendo acá. O sea que realmente la búsqueda del alquimista era una búsqueda interna, era una búsqueda interna y no una búsqueda realmente de enriquecerse a través de la transmutación del plomo en oro. Ok. Hoy en día, O sea, continúa, dale. Dios César, hoy en día ya en laboratorio se ha transmutado plomo en oro. ¿Ok? Lo que pasa es que el proceso es tan costoso que no vale la pena. Es decir, nadie va a hacer oro en esos procesos de laboratorio porque es demasiado costoso, mucho más que el oro, entonces no tendría ningún sentido. Pero hoy en día se ha logrado. Pero realmente el alquimista lo que buscaba era una transformación interna y la alquimia o ese laboratorio realmente era una representación, una alegoría a la búsqueda a nivel interno. Sí, la primera pregunta escéptica que teníamos con Toby, por eso dijimos ahora le vamos a preguntar a Beto, es el tema pues simplemente capitalista. Y es decir, bueno, no sé cuántos alquimistas haya, pero en algún punto, si alguien sabe de la fórmula y la fórmula se riega, todo el mundo tiene oro, pues el oro ya no va a tener valor. Tendría que la fórmula del alquimista estar supremamente guardada para que solamente fueran 3 o 4 quienes pudieran manipular el plomo al oro. Piénselo usted en su casa. Si todos tuviéramos $1.000.000, pues ya no todos somos pobres, todos somos ricos entre comillas, pero no somos ricos porque excede el valor del dinero, porque todos tenemos. Entonces ya no es un bien escaso, sino hay mucho. Entonces, en principio eso es una pregunta escéptica, como lo que uno diría, por eso no existió la alquimia, porque si hubiera existido, entonces ¿qué? ¿Todo el mundo tendría oro? ¿No? ¿Eso no tiene como sentido, Beto? Claro, no tendría ningún sentido. Y es por eso que, digamos, y muchos alquimistas murieron en sus laboratorios porque generaron explosiones, etcétera. Pero realmente lo que no entendían era que los verdaderos alquimistas y todo, digamos que de alguna manera es como una estrategia para velar determinados conocimientos que solamente estaban reservados, yo no digo para unos pocos, es decir, yo no creo en ese tema de, es que yo voy a acapar el conocimiento para que nadie sepa. No, el conocimiento para mí de alguna manera se protege a sí mismo. No es para que nadie lo sepa, es que solamente está dado a comprender a algunas personas. Entonces se crean alegorías. Y realmente esa alegoría o ese lenguaje simbólico de la alquimia que hablan tanto los rosacruces, la masonería, la francmasonería, las órdenes secretas, era un lenguaje simbólico a nivel interno de autoconocimiento espiritual. Es decir, y de hecho la masonería se utiliza, ¿no? Como la piedra angular, pulir la piedra angular, cómo yo me hago una mejor persona, cómo me construyo en un mejor ser humano. ¿Cómo transmuto ese carbón en un diamante? ¿Cómo transmuto ese plomo que traigo en mí en oro puro? Pero estamos hablando de oro espiritual, no de oro material, por las razones que tú estás mencionando. O sea, realmente no era una búsqueda, pero pues eso tramó a muchas personas que sí estaban habidas de oro y creían que se podía llegar a conseguir esa transmutación, ¿ok? Pero era una transmutación a nivel simbólico. Desde mi perspectiva. Sigamos por esa línea. Yo creo que muchas personas conocieron esta palabra, por ejemplo, por el libro del señor Paulo Coelho, El Alquimista. Y realmente, pues, se menciona y toda la vaina y el cuento, pero pues igual leanse el libro, ¿no? Pero en Plata Blanca es el viaje de un pastor y anda por la vida. ¿Y qué es lo que anda buscando el pastor? La felicidad. Pero la felicidad no es una sola cosa. La felicidad es la suma de muchas cosas. O hay pequeñas felicidades y no hay una felicidad completa. Entonces el man, no sé, el amor, la paz, el viaje, el man aprende muchas lecciones durante el libro, precisamente pues como su viaje personal. Y la alquimia resulta siendo efectivamente la suma de todas esas cosas. Entonces ahí vamos con como la preparación de la sopa, Beto. ¿Cómo hacer? Porque lo dice el libro prácticamente. Falta un poquito de picante, falta un poquito de sal, tratando de transmutar la alquimia como ya a la cocina. Falta un pepino, falta la carne. Bueno, es que si falta la carne, falta todo, ¿no? Porque no estás comiendo nada. Pero me refiero a ingredientes, porque uno lo quiere tener como que todo y no se va dando cuenta que con pequeños factores igual estás haciendo la fórmula de esa felicidad. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo no perder la paciencia, querido Beto?
porque seguramente uno quiere todo perfecto y al final ser millonario. A lo mejor no necesita ser millonario para completar la fórmula perfecta de la alquimia, Beto. ¿Qué hacemos? Claro, efectivamente sí es. Mira, hay una frase que utilizamos en círculos ocultos y es la siguiente. Dice, el camino a la iniciación es como caminar en el filo de una navaja. Entonces, claro, inicialmente uno cuando escuchaba esa frase uno decía, pero ¿cómo así? O sea, debe ser dificilísimo, ¿no? Caminar en el filo de una navaja debe ser muy difícil. Pero cuando tú te pones a pensar ya de una manera muy racional, me dice, bueno, ¿qué necesito yo para caminar en el filo de una navaja? Y lo único que necesitas es un gran equilibrio. O sea, un gran equilibrio es lo que necesitas. Cuando uno estudia astrología, y volvemos otra vez a la astrología, uno se encuentra con que nosotros los seres humanos somos seres multidimensionales. Eso quiere decir que nos movemos en muchas dimensiones al mismo tiempo, pero no las dimensiones que todo el mundo piensa. Es decir, nos movemos en frecuencias de realidad. Entonces tú en tu vida tienes una relación contigo mismo, tienes una relación con el dinero, tienes una forma de pensar, tienes una familia. Si tienes hijos, pues tienes unos hijos o hijos simbólicos, o tienes una parte creativa, tienes un trabajo que cuidar, un trabajo que hacer, tienes una pareja, o de pronto quieres tener una pareja, tienes una parte que es la supraconsciencia, tienes una profesión, vocación, una relación social y una relación inconsciente, es decir, tienes un inconsciente. Cada una de esas representa una dimensión, una frecuencia de realidad. Realmente caminar por el filo de una navaja es empezar a trabajar conscientemente en la vida para que todos esos escenarios de vida sean equilibrados. Y mira que hablamos de equilibrio y no necesariamente de abundancia. ¿Ok? Porque a veces digamos que un exceso de dinero podría traer un desequilibrio a tu vida. Si tú no tienes las capacidades necesarias para, digamos que administrar una gran suma de dinero, tal vez puede llegar a convertirse en una gran dificultad para ti. Entonces, es como un equilibrio. Entonces tengo que empezar a trabajar en las diferentes dimensiones de mi vida para alcanzar ese equilibrio. Cuando yo alcanzo ese equilibrio, entro en un estado, la cruz, que es la meta secreta del Rosacruz, que es la paz profunda. Es decir, yo estoy equilibrado, yo no temo, yo en este momento ya trabajé en mi vida para estar equilibrado, no me hace falta nada. Es decir, tengo mis necesidades cubiertas, tengo una buena relación conmigo, estoy bien a nivel mental, estoy bien a nivel emocional, estoy bien a nivel creativo, tengo creatividad en mi vida, trabajo, equilibrio a nivel sentimental, tengo todo, ¿ok? Y cuando yo trabajo conscientemente en esos sectores para equilibrarlos, entonces ahí viene lo que llaman la iniciación, ¿ok? Como un despertar. Primero tengo que alcanzar ese equilibrio para poder entender cuál es mi propósito y transformarme en algo que yo llamo un maestro de la materia. Mira que las corrientes espirituales nos llaman mucho a abandonar el mundo físico, ¿no? Es como entrega todos tus bienes materiales, vuélcate a lo espiritual, muchas religiones lo hacen. Realmente tengo que ser un ser espiritual, un hombre muy espiritual. Y yo les digo, mire, nosotros somos seres espirituales, viviendo una experiencia física, no al revés. Yo no tengo que acercarme al espíritu, porque yo ya soy un ser espiritual. Yo lo que tengo que acercarme es a la materia y encontrar un equilibrio como ser espiritual, transformarme en un maestro de la materia. ¿Ok? Por eso es tan importante el impacto que yo puedo generar en mi entorno. O sea, ¿qué estoy sembrando yo en mi vida? Estoy sembrando armonía, estoy sembrando paz, cómo estoy impactando a ese círculo kármico cercano que es la gente que está conmigo, cómo ellos impactan a su vez a entornos más cercanos, y ahí es donde construimos algo mejor para nuestro mundo. Sin embargo, pues hay muchas personas que no tienen esta conciencia suficiente. No digo que sean menos que las tengan, sino que todos estamos en nuestro proceso. Estamos en nuestro proceso de encontrar ese equilibrio y de despertar a nuestros verdaderos propósitos de vida. Ok. Continuando con el libro para que sea como fácil hacer las alegorías, los análisis. Pues realmente el man al final lo que quería encontrar era un tesoro, pero el propósito es el tesoro, se convierte en el tesoro. Es decir, es el viaje lo que es importante. Hay una meta, evidentemente. Entonces se desvía o no se desvía. A veces la meta se logra en su totalidad. Hay veces que se logra un pedazo, no sé qué.
Pero entonces, como precisamente la gracia es el camino y todo lo que uno va aprendiendo, entonces aquí yo meto otro concepto que se llama ya olvidémonos de la plata, sino por ejemplo de la resiliencia, de la disciplina, para todo. Porque uno dice, no sé, yo quiero aprender a ser ingeniero. Pues hermano, si nunca hace un circuito, si nunca coge un par de tablas y de cables, pues nunca va a aprender. Si usted quiere estar bien de fitness y traga como un marrano todos los días, pues hermano, ¿qué le da? Pues no lo va a lograr nunca. Y entonces el tipo dice, no, pues que no me pasa nada. Pues ¿cómo así que no me pasa? Usted tiene que hacer algo para lograr ese objetivo. Y yo creo que ahí la clave tiene que ser disciplina. No sé si haya otra, y por eso le pregunto a Beto, ¿cómo hacemos con las personas? Porque las personas, yo no sé si cada vez más olvidan que tienen que hacer algo para lograr su objetivo final. Levantarse temprano, leer, bueno, son 300.000 propósitos, pero si usted no arranca algo tan sencillo como esto, yo me quiero ganar la lotería. Si usted nunca compra el billete, pues nunca se la va a ganar. ¿Se me entiende? Entonces, bueno, pero por eso no necesitaría disciplina, pero ¿cómo se le explica a la gente que usted tiene que accionar para que medio le pase algo que al final se parezca a su meta? Mira, ahí hay varios conceptos bien interesantes en lo que tú mencionas. Uno es el concepto de coherencia, el otro es el concepto de cómo funciona el universo. Entonces voy a empezar por ahí. Si alguien llega a mi consulta y me dice, Alberto, yo quiero tocar violín, yo le voy a preguntar, qué bien, estás estudiando violín. Si esa persona me responde, no, no estoy estudiando violín, entonces yo le diría, ok, o sea, tú no quieres tocar violín, tú sueñas con tocar violín. Ok. Hay algo bien interesante en este universo y es que no responde a la inercia. Y cuando hablo de inercia es quietud, o sea, es decir, la vida particularmente está atada al movimiento, tanto a nivel, y nosotros somos, como te lo dije, multidimensionales. Yo tengo que estar moviendo energía, ya sea mental, emocional, física, para que las cosas pasen en mi vida. Es decir, el universo o este mundo, esta matriz donde nosotros vivimos, no responde a la inercia. Yo no puedo cruzar de brazos y decir, universo, ¿será que me corresponde ser ingeniero? Porque no me va a responder. Yo lo que tengo que hacer es tomar cursos de acción. Es decir, yo emprendo una acción. Entonces yo voy, me inscribo a la universidad y paso y tengo el dinero para pagar el semestre y empiezo a estudiar y soy disciplinado, constante y empiezo a crecer. Entonces yo digo, mire, las cosas se están dando. Esa es la respuesta de este universo cuando dice, sí me corresponde hacerlo. Pero vamos a suponer que está el otro caso. Vamos a suponer que yo realmente no vengo a este mundo a ser ingeniero, pero se me metió en la cabeza que quiero hacerlo. Y entonces yo voy, me inscribo a la universidad y de pronto paso, pero después la plata del semestre no sale y que después empiezo a perder materias y yo después empiezo a perder la motivación y se me cierran puertas y me toca salirme. Entonces, cuando algo ya no empieza a fluir en mi vida, no por falta de dedicación o por falta de disciplina, yo podría decir que puedo interpretarlo como no corresponde en este momento. Lo mismo lo aplico para todo. Puede ser una ley muy, muy tonta para muchas personas, como diciendo esto es como un engaño ahí mental, pero la verdad es que cuando algo me cierra las puertas a mí en la vida, cuando algo no se da, cuando algo no fluye, después de que yo emprendo un curso de acción, yo lo tomo como no corresponde en este momento. ¿Ok? Tal vez lo voy a intentar después, no voy a desfallecer, pero en este momento la respuesta es no. No, porque realmente el otro caeríamos en el tema de estar forzando situaciones en nuestra vida. La coherencia es algo muy importante. Por ejemplo, el rayo láser tiene algo particularmente importante y es que es un haz de luz coherente. Y esa coherencia quiere decir que todo se desplaza en la misma frecuencia, en el mismo sentido. Y por eso tiene tanto poder. Nosotros tenemos que aprender a ser coherentes. Es decir, que mi pensamiento, mi emoción y mi voluntad sean coherentes. Pero si yo pienso una cosa, siento otra y hago otra, no voy a lograr absolutamente nada. Y ahí está lo que tú dices, la disciplina, la constancia es muy importante porque es la que hace que las cosas se hagan en la vida, es la que construye las cosas en este mundo.
tremendo lo que estamos aprendiendo hoy con el señor Beto el ocultista. Pues precisamente para finalizar, Beto, ¿cuál podría ser entonces el mensaje final con respecto a toda esta amalgama de cosas, a esta gran receta de cocina? Es decir, la alquimia, pues yo creo que desde el minuto uno que Beto empezó a responder, nos enseña efectivamente que no era un tema del oro, sino que era un tema que finalmente tenía que ver con tu cabeza, con la reunión de muchos ingredientes, con una búsqueda espiritual o una búsqueda de talentos, pero cómo poder aplicar esa alquimia, esa ciencia en nuestro día a día. ¿Qué podría ser uno, querido Beto? ¿Cuál podría ser la enseñanza de esa pseudociencia o ciencia? Mira, yo realmente establecería un proceso, ¿no? Lo primero, desarrollar la capacidad de autoobservarme. Es decir, si yo no soy capaz de mirarme y decir, oiga, mire por qué actúo como actúo, por qué respondo como respondo, porque yo puedo decir, yo soy así, esa es la respuesta de la gente, yo soy así, ¿qué pasa? No voy a cambiar. Esa es una respuesta, desde mi punto de vista, un poco ignorante. Como egoísta, egoísta. Exactamente, facilista también. Yo debo observarme, decir, mire, ¿por qué estoy respondiendo así? ¿Por qué esto está generando problemas en mi vida? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Quién es que actúa a través de mí? Entonces, cuando yo puedo observarme y puedo, de alguna manera, empezar a mejorarme conscientemente, eso es un paso enorme. Es una capacidad que es supremamente importante en el proceso de transformación personal. Lo siguiente que tengo que hacer es mirar al pasado, viejo César. O sea, yo tengo que mirar a mi papá y a mi mamá y ver quiénes eran ellos. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué pasó cuando yo nací? Porque eso define mis patrones de comportamiento y mis patrones de repetición. Si yo al menos sé que, por ejemplo, cuando nací estaba un mal momento, que no me esperaban, que me les colé, entonces de pronto yo me les colé, no me querían tener y ahora tengo un gran sentimiento de soledad, yo siento que nadie me quiere, yo siento que todas las personas que traigo en mi vida me hacen sentir poco valioso, poco amado, poco valorado. Pues hombre, ya entiendo que viene de ahí y puedo empezar procesos terapéuticos para sanarlo. Y lo tercero es decir, mantener esa observación constante sobre mis procesos, mis comportamientos, mis pensamientos, mis emociones y empezar a reprogramarlos conscientemente. O sea, ¿qué voy a dejar de hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Cómo mejorarme a mí mismo? ¿Qué debo sacar de mi personalidad? ¿Cómo hacer que mi personalidad, que Alberto Acosta, realmente empiece a servirle a los propósitos de mi yo superior? Mi alma se forjó esta personalidad, Alberto Acosta, para manifestarse en este mundo físico. Y lo mínimo que Alberto Acosta debe hacer es entender cuál es su propósito y servirle al propósito del yo superior. Ese es el trabajo de todos los seres humanos y esa es la alquimia espiritual. Ese es el famoso oro o la piedra filosofal que se buscaba en el pasado. Tremendo, pues Betico, muchas gracias. Las puertas, como siempre, quedan abiertas. Las puertas siempre quedan abiertas también para nuevos temas. Hoy nos quisimos ir por acá por este tema medio filosofal y demás que nos habíamos planteado con Toby. Entonces, porfa, un mensaje final, regálanos las redes sociales y todos los puntos de contacto. Recordarle a la gente que ahora Betico está dedicado 100% al tema astrológico por si la gente quiere conocer, no sé, sus cartas, su mundo, para dónde va, qué hacer. Entonces, Beto, palabras finales para ti. Gracias, viejo César. Pues miren, si quieren conocer ese plan divino, ese plan del alma, pues se comunican conmigo a mi WhatsApp 321-411-4230. Ahí podemos agendar una consulta, revisar sus cartas astrales, si es necesario conocer la fecha y la hora, muy importante. Así que los espero. Seguramente también más adelante en el futuro estaría abriendo cursos. Estoy dictando también talleres de numerología. Hay un taller que es muy práctico, dura 3 días, fabuloso para entender también los propósitos a nivel numerológico de nuestras vidas. Así que todos súper invitados, tanto a hacerse una carta astral, tener una consulta, como a participar de los diferentes cursos y talleres que estaré ofreciendo. Lo pueden verificar en alberto.acosta, mi Instagram, o en Alberto Acosta en Facebook. Muchísimas gracias, viejo César, por la invitación. Un abrazo para ti, también para el viejo Toby. Sí, señores, y este fue el análisis de la alquimia que tuvimos en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
Dije que habían pasado muchas cosas en la semana, desapariciones, bueno, más que desapariciones, muertes, ¿no? Ozzy Osbourne, y ahora vamos a compartir a Hulk Hogan. Porque hacen parte de la cultura pop, porque hacen parte también de muchas conspiraciones y cosas de misterios y terror, pues también tienen cositas colindantes. Bueno, Ozzy Osbourne solo con el apellido o el apodo del príncipe de la oscuridad. Terry, más conocido como Hulk Hogan también. Un mundo de luces y sombras. Y terminó también metido en muchas conspiraciones y demás. Ahora dice Rodrigo que después hará un especial sobre las cosas que suceden en la WWE, de muertes y demás. Lo de Chris Benoit es una cosa que... Ahí les dejo el nombre, Chris Benoit, para que lo vayan averiguando. Pero mientras tanto, este homenaje desde el cine a el señor Hulk Hogan, que ya no nos acompaña más en este plano terrenal. Y quien cuenta la situación, Rodrigo Castro, @RodriCastro78 en Twitter, en la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas, mi nombre es Rodrigo Castro y están escuchando Caja de Pandora. En esta ocasión voy a hablarles de un personaje muy especial que desafortunadamente nos dejó. Para todos los que amamos la lucha libre, hay un personaje que rompió en dos la historia de este show, de este deporte, de esta novela, este entretenimiento que es la WWE. Les estoy hablando de Terry Bollea, el inmortal Hulk Hogan, que en los 80 era un ídolo. Y bueno, el Hulkster y todo lo que él influyó, ¿no?, en la historia de la lucha libre, ya que en una pelea con Andre the Giant lo alzó y le hizo un golpe contra el ring, lo cual yo creo que ese fue uno de los momentos icónicos de la industria. A partir de ahí se creó el Hulkamania, empezaron a venderse loncheras, camisetas, mejor dicho, usted nombre el producto y de eso había de Hulk Hogan. Hulk Hogan, aparte de ser pues pionero en la industria, también se destacó por varias películas. Y aquí, como pues les voy a hablar de cine, hablarles un poco de ellas o a nombrar las películas que muchos de ustedes no creo que lo tengan en el radar. Él empezó en Gremlins en 1990. No, perdón, discúlpenme. Él empezó obviamente en un súper clásico, fue Rocky 3. En Rocky 3 es una escena memorable de la película en que Rocky, para un evento benéfico, tiene que luchar con el campeón de lucha y obviamente es este señor Hulk Hogan. Y bueno, es una escena que Rocky dice que la preparó, pero que el hombre se salió de lo que tenían planeado y se le fue un poco la mano. Inclusive hubo roces en el rodaje de la escena y bueno, eso casi se van a las manos y todo. Pero después hubo mucho amor y afecto y obviamente la escena quedó maravillosa en Rocky 3. También salió en Gremlins 2, The New Batch, Muppet from Space, Nogmeo y Juliet, Thunder in Paradise, esta serie de televisión que también tuvo películas y la cual fue una de las más populares de ese momento, Suburban Commando, una película que la verdad pues no es para nada buena. No Host Barrett, una película donde se interpreta a sí mismo. Spy Hard, película muy divertida con el gran Leslie Nielsen. Obviamente hizo las películas como yo les nombraba. Thunder in Paradise, hizo Thunder in Paradise 1, 2 y 3. Otra, un clásico del cine B, Mini Coat, Goldie and the Bears, Mr. Nanny. Yo creo que esta película Mr. Nanny muchos la recuerdan, que él fue pionero en este tipo de películas porque era muy chistoso verlo todo grandote haciendo de niñera. Assault of Devil's Island, Assault of Death Mountain, The Secret Agent Club, Ultimate Weapon, Mackenzie Island, Little Hércules, también muy popular. Y otra que yo creo que fue una de las más recordadas, Three Ninjas High Noon at Mega Mountain. Esas películas fueron muy recordadas, aparte obviamente de todos los especiales que hizo para la WWE, los SummerSlam, obviamente los WrestleMania, etc. Día triste para el gran luchador que a los 30 años ya se veía viejo, ¿no? Por su calvicie y las arrugas y todo. Y que bueno, también hizo un reality show con su familia, que tenía ahorita una tienda en Florida, una especie de bar y una tienda donde también vendía todos los artefactos relacionados con su carrera, algunos a un precio muy alto. En WWE también pues causó una gran controversia cuando más o menos en la década de los 90 se fue a la competencia y WCW con Ted
Turner le ofrecieron el doble de dinero y Vince McMahon dijo que no lo iba a necesitar. Y para nada, cierto. Aquí creó The New World Order, NWO. Y bueno, resultó un éxito en el Monday Night War, la guerra de los lunes de la pelea, donde haciendo de villano causó una gran sensación y se llevó muchos seguidores a esa cadena y a los pay-per-views que hacían. Lo que tocaba a Hogan lo volvía dinero y en mi opinión, sin lugar a dudas, no lo discuto, el luchador más importante, más influyente en la historia de la lucha libre, el que cambió lo que antes en los 70 y los 80 eran como actos circenses por ciudades de Estados Unidos. Este lo volvió y ayudó a crear el imperio que hoy en día conocemos en todos los medios y a nivel mundial. Entonces, un gran homenaje para este gran luchador, actor, hasta tuvo una época de cantante, bueno, modelo, en fin, que nos deja y bueno, lo más famoso que hay en la lucha libre sin lugar a dudas. Entonces, si quieren ver las películas de él, ahí les dejé la lista para que no se las pierdan. Cualquier inquietud sobre Hulk Hogan, películas o series, me pueden escribir en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine, donde día a día estaremos con lo mejor del cine y la televisión. Y en un próximo especial voy a hablarles un poquito de Chris Benoit, este luchador que asesinó a su hija y a sus hijos, y a su mujer. Nos vemos la próxima edición de Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre un placer acompañarlos todas las noches de domingo y cuando correspondan las del festivo. La mejor forma de documentarse o de saber en qué vamos o cuál es el orden, el playlist de YouTube. Claro, hacemos un trabajo increíble para que la gente de Deezer, la gente de Spotify nos consuma, pero en YouTube están todos, tanto los podcasts claritos como los audiovisuales que esperamos en este segundo semestre, por lo menos tener, aunque sea, no sé, 10 programas, me aventuro pues. Y llegamos a la parte interactiva donde usted opina el numeral La Caja de Pandora a los 40. Si se mete ese numeral, no solamente va a encontrar pues como todas las notas o videos de esta zona, sino hay gente que saluda, hay gente que dice ¿qué hubo? ¿Qué más? Paso a saludar a Ackerman, a Luis Cepa, a Beltrán, al señor Albajal Mamad, a mi amiga Judy, a Yadira, bueno, a todos los a Cardoso, gracias por estar ahí. Lo mismo la gente que comenta en YouTube, gracias también a todos ellos. Y esto no es paranormal, pero es lo que siempre saca de casillas al señor Toby, cuando la gente se enloquece y a veces sabe que no. Toby, yo siento que hay gente que en su cabeza tiene un plan armado. Yo ya no confío en la gente. ¿O usted sigue confiando en la gente? Exponga su caso de este señor del que nos va a hablar. Bueno, Chancho, la verdad es que nosotros ya habíamos tocado este tema una vez, pero me parece muy, muy teso cuando pasa este tipo de situaciones, como que la gente vuelve y lo repite. La gente vuelve y lo hace, vuelve y pasa. Y es la gente que se cree transespecie, que son las personas que se identifican como con el tema de los animales. Y es que hay un creador de contenido brasileño que se llama Junior Caldeirao, que ha llamado la atención en las redes sociales por publicar videos suyos arrastrándose por las calles en Japón, imitando los movimientos de una serpiente. Esta inusual escena rápidamente se hizo viral, dividiendo opiniones, mientras que algunos lo toman con humor, otros critican obviamente este tema, dicen como que, venga, tenemos graves problemas de salud mental, ¿qué es lo que está pasando? Este es de los casos que me ha presentado que yo considero el más exagerado de todos. O sea, porque el que se cree caballo, el que se cree no sé qué, la mujer que no sé qué, que hay 10 tipos de LGBTI, ya ni siquiera cabe dentro de la concepción del LGBTI, bueno, que exacto, que ya son, no sé, 50 iniciales. Entonces por eso yo comenzaba con, la gente realmente tiene el problema o crea su problema para su propio beneficio, porque es muy diferente, como no lo estamos viendo en la mañana todo, ese señor se levanta en la mañana y dice, yo soy una serpiente, o yo soy una persona completamente normal y voy a hacer
esta charada y me voy a aguantar los putazos y me voy a aguantar las risas porque tengo un plan. Mi plan es, no sé, ser influencer o quiero que la gente se incomode. Es que la gente de verdad en su cabeza es tan loca, Toby, que uno es el que da por entendido que quiere fama y fortuna y atención, y a lo mejor no, simplemente quiere incomodar. Dice, yo estoy mamado. O sea, mi forma de contracultura de ser punk es que la gente me putee, es que la gente me odie, es que la gente se ría, pero yo no quiero recibir ningún beneficio. Uno es el que le pone lo está haciendo por likes, quiere ser influencer. Pero sí pilla que son dos escenarios completamente diferentes. En el primero, en el primero incluso hasta como que nos preocupamos, como que, ay, pobre man, se cree una culebra, ¿será que le ayudamos? Hagamos una vaca para que vuelva a ser normal. Porque si es un man que tiene todo preparado en su cabeza, ¿cuál pesar ni cuál pesar? Es un señor que es maquiavélico. Ahí entra mucho el debate, o sea, hasta qué punto una persona puede llegar a hacer ese tipo de acciones sin que esto le incomode a las personas, o si le incomoda a las personas, hasta qué punto usted se va a parar al lado de una persona que se crea culebra. Yo, en cambio, querido Toby, le voy a hablar de algo mucho más terrenal, que es el tema de la magia. Y la magia es chévere porque sorprende. Seguramente, pues explicada, pierde la gracia. Dicen que los magos no revelan sus secretos, pero en esta ocasión sucedió en el Britain's Got Talent, como el Gran Bretaña tiene talento, que ya Simon Cowell se ve bastante acabado ya. Y entonces es un mago y es un truco de magia. Es un truco de magia muy bueno, pero el único cambio es ese. Cuando el man acaba su presentación, el man dice, yo voy a revelar el truco. Y resulta que revelando el truco es mucho más salvaje que el truco per se. Yo quedé loco, Toby. La típica charada de que el man se desaparece detrás de una cortina, detrás de un diván, pues, de un trono, pero el man dentro del mismo escenario aparece lejísimos de donde estaba ese trono. ¿Cómo llegó el man allá? Lo explica. El man lo explica y dice, pues mire, hay una puerta falsa, pipu, pam, pam, pum. Cuando lo vuelve a explicar, lo hace más salvaje porque aparece al otro costado. Ahí sí. No, muy buen mago, muy buen mago. ¿Usted qué opina del señor mago? O a lo mejor el man no es un mago todavía, pero sí es un extraterrestre que se teletransporta. ¿Usted qué opina de ese truco? Eso me acuerda mucho, Chancho, de cuando yo estaba más pelado, que había un mago enmascarado. Ese, el señor X se llama. Que él tenía algo y era que él revelaba todos sus secretos o cómo los otros magos les gustaba engañar a las personas y era algo muy cool, aunque los magos pues digamos lo empezaron a criticar y de hecho pues decían que el man fue un intento de mago, que durante toda su vida él quiso serlo pero que nunca logró la fama, entonces que él lo que trató de hacer fue como, listo, ustedes no me permitieron ser un mago, venga, entonces yo empiezo a revelar cómo es que ustedes empezaron a hacer sus trucos. Pero yo también siento que el man, de cierta manera, aparte de exponer a los magos realmente con sus trucos, siento que él les dijo como que venga, o sea, todo mundo hace los mismos trucos, venga, que ya es hora de que ustedes empiecen a subir el nivel y que ustedes cambien la manera de hacer sus trucos, o venga, vamos a esforzarnos un poquito ya y hagamos unos trucos nuevos. Pero el truco que usted, Chancho, pues acaba de mostrar en el video, la verdad es una cosa fascinante, porque de hecho en la repetición él dice como que, wea, yo el truco lo hice así, se pone un traje reflector como para, vea, yo me moví por este lado para llegar al punto B, pero resulta que cuando hace la enseñanza ahí es un punto C. Sí, exacto. Y yo siento que él hace lo que realmente describen todos los magos, y si usted quiere hacer que un truco sea de verdad, usted tiene que distraer siempre el ojo humano, mientras que usted está haciendo el truco con la mano derecha, usted tiene que distraer a la persona con la mano izquierda. Claro. Entonces siento que fue lo que él hizo, como cuando, bueno, les voy a explicar el truco con mi otra mano, pero realmente él ya estaba haciendo el truco por otro lado. Entonces realmente sí es un muy buen truco lo que hizo este hombre, Chan. Me gustó bastante y ustedes lo pueden ver ahí en el número en la caja de Pandora los 40. No es más, fue un gran programa, ustedes ya saben, todos los domingos estamos acá, así que el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Recuerden que nunca, pero nunca estamos solos, y si puede, solo si puede, tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.